¿Cómo les va? Buenas tardes, esto es DTV. Estamos comenzando con mi compañera Débora de Urrieta. ¿Cómo le va de Urrieta? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Débora, a ver, vamos a ir hablando de un par de cuestiones que tienen que ver con lo parlamentario. En un día, Débora, particularmente complicado en torno a lo que está pasando con los mercados, como consecuencia de que, bueno, se está en el tironeo final. Habrá que ver si finalmente hay o no acuerdo con el fondo. Hoy había declaraciones bastante escépticas en torno a si hay o no un punto de equilibrio en lo que se refiere al equilibrio fiscal y cuándo hay que lograrlo. Mientras esto no aparece, están los mercados, como explican los expertos, muy volátiles, con caída en la bolsa, caída en los bonos y con alzas en el dólar blue. Habrá que ver. Exactamente. Todos esos índices que vos mencionás son los que llevarían al gobierno a preocuparse y a intentar finalmente llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y como bien planteabas, una de las diferencias viene por si se reduce el déficit fiscal o si se ajusta el gasto. Sí. Son dos diferencias que te vienen planteando desde el frente de todos. Lo que te dicen es, nosotros no vamos a achicar el gasto, lo que vamos a hacer es aumentar la recaudación para por esa vía poder crecer, y si crecemos le podemos pagar al Fondo Monetario. Si nos proponen ajustar, o sea, no solo se va a perjudicar la economía local, sino que además no vamos a poder pagarle al fondo aquella deuda millonaria que obviamente le adjudican al gobierno de Mauricio Macri. Exactamente. Este es el marco que hay, complicado, ventoso, para lo que va a ser la firma del decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo a extraordinarias. Pero estuvimos hablando con Débora también antes, porque ambos también lo hicimos con un referente del labañismo acá, con el Topo Rodríguez, porque apareció en los últimos días algo que dice el Topo Rodríguez, diputado del Interbloque Federal, que fue una declaración de Roberto Labaña en noviembre, tampoco hace tanto, pero donde dice cuestiones que tienen que ver con el Labaña que uno conocía cuando era el ministro de Economía de Kirchner y también negociaban con el fondo. Lo que dice Labaña es cuidado, que esto de que hay que respetar como una vaca sagrada el equilibrio fiscal, después termina generando otra vez recesión. Así que le preguntamos a ambos, hablamos con el Topo dice, mira, no tiene que ver puntualmente con esta negociación. Lo que dice es que en un marco general, recetas del fondo generalmente terminan produciendo recesión y eso no es bueno. Exactamente. No Así que bueno. No es que resolver con el Fondo Monetario te va a garantizar un crecimiento en la economía, como por ahí se plantea sobre todo desde la oposición, esto de es mejor un mal acuerdo que un no acuerdo. Exactamente. Estamos de acuerdo que no acordar tampoco es una buena opción. Y también lo que te plantean desde el frente de todos es, todos plantean que depende de nosotros o del gobierno llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, pero también puede pasar que el propio FMI no acepte las condiciones, y bueno, no tenga voluntad de arreglo. Claro, exactamente. Así que, por un lado, por eso vienen planteando que la pelota hoy la tiene el Fondo Monetario Internacional. Hace un rato lo escuchaba Daniel Marx, que fue un hombre que tuvo que negociar deuda con Alfonsín y también con Cavallo, ministro, en la última etapa. Y él dice que tal vez no haya una cuestión tan contundente de blanco-negro, que hay arreglo o no hay arreglo, porque la Argentina tiene que pagar ahora también varios centenares de millones. Exacto, y no estás en condiciones con demasiado recurso en el Banco Central, habrá que ver qué pasa. Hasta se llegó a hablar de la venta de oro, ¿viste? Exactamente. Fondo de olla que se llegó a hablar de eso, por eso hay tanta preocupación. Pero lo que dice él es que, mirá, puede ser que durante un tiempo, que tiene que ser un tiempo de 3, 4 meses, no sé, ni entremos en default ni haya un acuerdo. Que se siga negociando. Había una palabra no me la puedo acordar. Esa misma palabra, exactamente. Claudio Mardones el profe la sabía. Explicitaba, y es eso, es decir, che, mirá, yo quiero arreglar, vos no querés entrar en default, pero no nos ponemos de acuerdo, da un poco de oxígeno, vamos viendo qué pasa. Porque, bueno, el gobierno sabe de los costos, pero la verdad tampoco quiere este condicionamiento, porque dice que hay una diferencia de un punto en el déficit. Y en los años. Exactamente, claro, exactamente. Quiere un punto más de oxígeno a partir del 2027. Exactamente. Y un punto es mucha plata. Entonces, bueno, es mucha plata que vos le quitás
al desarrollo, por ejemplo, de la industria de la construcción. Bueno, por ejemplo. Y otro de los temas que yo venía preguntando tiene que ver con el tema de las tarifas, que en los últimos días también volvió a surgir con mucha fuerza, y lo que te plantean es que están muy cerca ya de implementar esta famosa segmentación para las tarifas de gas, lo que también podría generar un poco de oxígeno en cuanto al gasto por parte del Estado. Pero bueno, habrá que ver si se implementa, porque no olvidemos que es un tema que generó muchas idas y vueltas puertas adentro. Bueno, mucho color, la veo muy selvática hoy a de Urieta. Muy verano vine hoy. Efectivamente, porque nos vamos a meter cerca desde el profundo Paraná, nos metemos en la hidrovía. Exactamente, A ver, diga por favor, un tema Urieta, que también hablamos bastante el año pasado. No olvidemos que después de más de 25 años el gobierno nacional optó por darle de baja el contrato que tenía con esta compañía belga, y por un año la hidrovía queda en manos del Estado hasta tanto se defina si se llama una nueva licitación o quién administrará esta ruta. Así que bueno, se trabajó para la creación de una comisión bicameral para ver qué se define en este sentido, y en las últimas horas, el viernes puntualmente, un flamante diputado de la UCR presentó un proyecto de ley ¿para qué? Para crear una policía de la hidrovía, una nueva fuerza de seguridad, si se quiere. Tenemos algunas plaquitas para contarles de qué va este proyecto de ley, que es, como les comentaba, del diputado radical de Corrientes, Manuel Aguirre. Lo presentó el viernes, es uno de los diputados que juró el 10 de diciembre y que básicamente propone crear una policía para esta hidrovía que busca estar presente en una extensión de nada menos que 1.240 kilómetros. Perdóname, después lo vamos a hablar con él, Urieta, pero vos decís esto, yo no sabía que se hablaba de una policía propia, qué sé yo, a uno le genera como alguna duda, pero tendría algún punto de coincidencia, me parece, con lo que en su momento era la famosa PCA, ¿no? La Policía de Seguridad Aeroportuaria, me parece, ¿no? Pero ahora bueno, le podemos preguntar una cuestión muy específica, pero dale. Esto entiendo que es solamente para estos 1.240 kilómetros de los puertos que serían Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa y la provincia de Buenos Aires. Y acá me están haciendo preguntas, claro, ¿por qué esta policía y no la prefectura, por ejemplo? Bueno, esa fue la misma duda que tuve yo, si tendrá una formación especial. Bueno, pero ¿por qué? Porque tiene tareas específicas que ahora te las voy a contar un poco. Si podemos pasar a la siguiente plaquita. El nuevo ente de seguridad navegable tendrá sede central en la ciudad de Rosario, donde están allí buena parte de los puertos, y competencia ejecutiva en todos los ríos del país, y tendrá como sede central... puso otra vez... la ciudad de Rosario, aunque con delegaciones permanentes en los puertos provinciales que se designen por su importancia o su ubicación geográfica. No olvidemos que obviamente el puerto de Rosario es uno de los más importantes. Y Puerto San Martín, que está al lado. Bueno, ahí tenés. Así que seguramente sea una de las sedes que se mencione. Y básicamente, ¿qué tareas tendrá esta nueva policía que busca crear el diputado radical? Es la fiscalización de las áreas físicas y territorial en la hidrovía. No olvidemos que se transporta por ahí muchísimo de lo que se exporta. Más adelante tengo unos datitos, o sea, no es menor lo que traspasa la vía. Después, la relevación de obras de infraestructura portuaria del sistema de navegación troncal del río Paraná, nada menos. O sea, seguiría de cerca todo lo que tiene que ver con las obras que en este momento están en manos del Estado Nacional hasta tanto se vea cómo se avanza con el asunto. También tendrá la coordinación de tareas de autoridades provinciales y departamentales, así que seguramente van a tener que coordinar con estas fuerzas que mencionabas antes, tarea tampoco no menor, y tendrá la competencia de recolección y conexión de datos de todas las personas y buques que transiten por estas aguas. Y, a ver, creo que tenía unos datitos de la hidrovía Paraguay-Paraná, Paraná-Paraguay, como la quiera llamar. Es una hidrovía fluvial que conecta 5 países y que tiene un total de 3.442 kilómetros y que comprende también el tramo de Santa Fe al océano. Por otro lado, en el año 2017, mirá la cantidad de buques aguas arriba fue de 12.152, mientras que aguas abajo fue de 12.526, y por allí circula más del 80% de las exportaciones. Algunos hasta te hablan del 90%. Por eso había tanto interés en si finalmente quedaba en manos del Estado, muy una interesante. empresa. A ver, había dos cosas. Primero, que es un diputado radical, es un tema muy del oficialismo, habrá que ver qué pasa con esto. Pero lo otro, el tema de la palabra policía tiene mucho sentido porque, primero, lo que se indica es que a veces hay un tema de subfacturación en las propias exportadoras. Exactamente. Y lo otro, que es más difícil de corroborar,
es que podría haber tráfico de estupefacientes. Exactamente. También. Porque claro, es un recorrido larguísimo, atraviesa 5 países, terminás en el Océano Atlántico, por supuesto que es como no es un tema muy tarea, no delicado. es un tema menor, exactamente. Por eso la verdad es que me pareció muy interesante que se avance una fuerza que se dedique únicamente en este tema. No sé si requerirá formación especial, digo, habría Además, que preguntarle al diputado. Vos tenés empresas privadas a cargo de del dragado y de la explotación, Sí. también todas tienen su personal ejército particular como control. Ajá, También, exactamente. Bueno, Pasa también el tema de los peajes que se cobran. Hay como varias aristas a tener en cuenta que por eso se buscó la creación de una comisión bicameral que vaya definiendo. Es un tema súper complejo. Esta es la policía. Esta es la policía, pero bueno, es un tema que lo vamos a seguir seguramente de cerca todo el año porque durante un año depende del Ministerio de Transporte, pero después se tendrá que definir. Habría que ver, seguramente se lo preguntamos a él, pero habría que ver también quién le paga, ¿no? A esta policía. Bueno, exactamente. Y habría que ver si es lo mismo si queda en manos del Estado o si se llama una licitación, cómo sería el vínculo, el tema de la coordinación con las diferentes fuerzas. Digo, es un tema complejo, como toda la hidrovía, todo lo que compete a la hidrovía. Así que vamos a tener varios temas. El tema de la hidrovía, ahí también tenés tiempos que urgen un poco menos que el tema del Consejo de la Magistratura, pero el reloj empieza a andar. Es que ya empezó a andar el año pasado, claro. Por eso, y todavía no se creó esta comisión bicameral. Así que por eso me lo traigo a colación, porque es un tema que va a haber definiciones y obviamente era un tema que entre oficialismo y oposición generaba. Está creada porque el tema no se resolvió. Exactamente, y ahí tenías visiones muy diferentes de si queda en manos del Estado, si el Estado tiene la competencia para llevar adelante todas las tareas que tienen que ver con la hidrovía. También te señalan desde la oposición, ojo, que es una caja muy importante, por todo lo que tiene con los peajes. Así que había visiones encontradas, por eso tanto oficialismo y oposición acompañan esta iniciativa de crear la comisión bicameral. Sí, más en un marco donde, si vos mirás y lo linkeás a esto con el proyecto de agrobioindustria, se estimaría que la Argentina estaría creciendo de una manera importante en su producción agraria, y tanto en obviamente soja como en trigo y maíz. Si tenés más producción, tenés más transporte, más hidrovía. Exactamente, o sea, sería algo que se vería, si ahí hablamos de 12.000 buques y demás, eso se vería incrementado en caso de que se avance con este proyecto de ley, que es uno de los tantos que venimos anunciando, comentando que se viene anunciando con bastante fuerza desde el Ejecutivo, incluso para tratar ahora en el periodo de sesiones ordinarias, pero sí estaría vinculado un tema con el otro, exactamente. Bueno, y lo otro, no pasó nada el fin de semana. No pasó nada en torno a lo que es el anuncio del posible temario, ¿no? Vimos el tuit que difundió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en el que se reunieron, según comentaba el tuit, para avanzar con los temas que se tratarían en el periodo de sesiones extraordinarias. Lo cierto es que desde la semana pasada en Rosada te decían que se iba a presentar, oficializar el martes. O sea, quizás mañana tengamos finalmente el decreto. Pero bueno, con ese tuit que salió el día viernes, todos teníamos las expectativas de que se avance un poco. Y por un lado, el oficialismo está como urgido de buscar o de marcar la agenda. Y podía ser una buena excusa el tema de las sesiones extraordinarias. Pero al menos por ahora no tuvimos novedades. Bueno, a ver, presentación y la primera nota, por favor, en DTV. A ver. Estamos saludando al diputado Manuel Aguirre. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Diputado, me dicen Manuel Colo Aguirre. ¿Lo de Colo es sobrenombre, es apellido, es el Colorado Aguirre? ¿Cómo es la historia? En realidad es el sobrenombre porque hasta los 30 años aproximadamente tenía rojo el cabello y después se fue cambiando de color negro y ahora ya semi-blanco. Bueno, está. Entonces me quedó sobrenombre de Colo. Está. Bueno, a ver, ¿por qué esto de la policía de la hidrovía? ¿Cómo surge la idea? ¿Hay algún antecedente? ¿Lo viene pensando hace mucho? ¿Cómo es? Mire, en verdad yo estuve a cargo de la seguridad de la provincia del 2001 hasta el 2006
Por supuesto que vi muchas cosas que era competencia de la provincia, lo trabajábamos nosotros, pero lo que era de la nación era muy difícil y complicado porque no teníamos los sustentos legales para trabajarlo. Nosotros estamos viendo que en el país hay un movimiento de 1.750.000 aproximadamente de contenedores. Esos contenedores vienen fundamentalmente Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, y termina termina en el puerto de Buenos Aires o termina en el puerto de Rosario. ¿Qué ocurre? Que conforme al pacto que tenemos internacional entre estos países, sí, nosotros no podemos, a través de prefectura, hacer o darle la competencia para poder revisar qué esos contenedores que tienen. Porque el problema está ahí. Nosotros no sabemos si lo que está transportando verdaderamente es ¿cómo se llama? Lo que dice ser en la documentación o no. Es por eso que estoy trabajando en este tema y es por eso presenté, porque creo que así como se revisan los camiones de transporte en todo el país, Gendarmería, Policía Federal, Policía de las provincias, ¿por qué nosotros no podemos revisar también los productos que atraviesan nuestro mar, o nuestro río, perdón? Es por eso que estoy creando esto, que tenga competencia, pero acá hay una competencia que no estamos excluyendo a nadie, al contrario, estamos logrando la unidad de todas las fuerzas de seguridad del país, no necesariamente fuerza propiamente dicho, sino la AFIP, aduana, UIF, todos los organismos del Estado de Contralor. Creo que es importante que trabajen en conjunto y también lo tuve en práctica en Corrientes cuando estuve a cargo de la seguridad. Acá trabajábamos todos juntos, todas las fuerzas nacionales juntos en esa época, porque eran tiempos muy difíciles. Usted recordará 2001, 2002, 2003, sí, claro, lo difícil que era el país. Entonces yo unifiqué, en base a una ley que tenemos nacional, unificamos las fuerzas y trabajamos en conjunto y eso permitió que no tuviera mayor crisis. O sea, ¿qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Hola, Débora. ¿Cómo va? O sea, esta nueva policía que usted plantea no es que serían todas personas que se forman de cero y que se dedicarían, que nunca en su vida trabajaron de esto, sino que sería de alguna manera estructurar a diferentes integrantes del Estado para que se dediquen a esto que usted plantea. Sí, mire, la idea es que trabajen en conjunto todas las fuerzas y que tenga competencia. Pero primero quiero aclarar esto porque algunos van a decir, ¿y cómo hacemos con los demás países? Tenemos que denunciar ese acuerdo internacional que tenemos. Denunciar significa apartarnos de eso para que nosotros podamos tener competencia. A mí me llama mucho la atención que resulta que en Rosario, que hoy es una de las sedes centrales de distribución de los productos de la Argentina hacia el mundo, sea lugar y centro de droga hoy, y me llama poderosamente la atención porque yo, ¿cómo llega la droga a ese lugar? Y esto sí me preocupa a mí. A mí lo que me preocupa tanto no es los bienes, si uno mirándolo objetivamente, sino sí me preocupa mi futuro, y los futuros son nuestros jóvenes. Y estos jóvenes están siendo muy dañados con el tema del narcotráfico, que nosotros tenemos que detectar de dónde sale. Es por eso para mí de mucha importancia, y por eso no solamente intervienen lo que le acabo de nombrar prefectura, también va a intervenir también la Secretaría de Seguridad de la Nación, es decir, multifuncional va a ser la participación, con una conducción que se puse en el proyecto, pero como siempre dije cuando trabajé en Corrientes como legislador, los proyectos que yo hago son ideas. Esa idea, si hay que mejorar, yo no tengo ningún problema. Yo no soy dueño de lo que a mi sociedad quiero más. Yo lo que quiero en definitiva es que nosotros, todos ustedes, nosotros, tengamos verdaderamente una mejor vida y no tengamos que estar padeciendo estos daños que estamos sufriendo en el país. Diputado, y perdóneme, recién me preguntaba un compañero, ¿y este rol, por qué no lo cumple la prefectura, por ejemplo? Porque prefectura tiene limitado las facultades para intervenir para estos casos, como consecuencia del pacto que tenemos nosotros en el orden internacional, pero además de eso ellos no tienen competencia para hacerlo. Tienen que pedir una orden judicial para realizar este trabajo que yo estoy proponiendo con la nueva policía. Es decir, acaban de estar integrados todos, pero van a tener competencia de poder revisar verdaderamente esos productos que están llevando, dice ser. Porque hasta usted sabe que hasta esos buques se usan, a veces se usan, para evadir impuestos. ¿Qué significa esto? Y sí. Yo cargo 10 toneladas de producto en Paraguay y en realidad llego a Rosario con 100 toneladas porque en la documentación dice 100 toneladas, pero en realidad se cargó 10 y los otros 10 ¿dónde fueron cargándose?
Entonces todas estas cosas nos están causando mucho daño. Y el año pasado se hizo una transacción de 300 millones de dólares. Imagínense los impuestos que puede ayudarnos a nuestras provincias, que hoy necesitamos y que muchas veces algunos hombres que son desleales para el país pretenden enriquecerse a costa de la gente, y entonces vamos a tratar de evitar de esta manera. Ahora, a ver, esto es para mejorar. Yo no quiero hacer nada que no sea otra cosa. Pero perdóneme, para nosotros que estamos acá entre cuatro paredes y desconocemos el funcionamiento, imagine que uno carga un container con 100 toneladas de soja en algún país limítrofe o en la Argentina. Ese container, una vez que se carga y pasa por toda la hidrovía y después, si querés, cruza el Atlántico o el Pacífico, ¿nunca nadie lo puede revisar? ¿No se puede mirar qué hay en ese container? No se puede mirar porque hay un acuerdo. Era en otros tiempos. Yo creo que eso fue allá por el año 1970 y pico, creo que se firmó ese convenio, donde está prohibido revisar estos containers. Es por eso que tiene este problema. Solamente se puede revisar en Rosario, que ya es el puerto de salida de la República Argentina, pero no se puede revisar. Bueno, en Rosario pero se revisa. ¿Sabe cuánto se transporta cuántos containers? Yo le decía 1.750.000 containers el año pasado. Claro. ¿Sabe cuánto se revisa? Entre el 2 y el 3% claro. Solamente, porque no tiene capacidad de hacerlo. Y en los otros países por los que atraviesa la hidrovía, ¿cómo se manejan? ¿Existe este tipo de policía? ¿Cómo es? Mire, el mejor ejemplo y del cual me surgió la idea también para la norma, para trabajar en la norma, son la Fuerza Costera de los Estados Unidos, que se encarga exclusivamente de estos temas y donde intervienen todos los organismos. Eso me sirvió a mí como referencia para poder trabajar en la norma y poder aplicarlo eso. Y ahí da muchos resultados. Por supuesto que ahí no solamente opera esto, sino también en cuanto a las personas que quieren ingresar al país sin autorización previa, también ellos tienen esa capacidad para poder actuar sobre ellos. Y perdóneme, esto, estamos hablando con Manuel Aguirre, usted dice, no es un proyecto para imponer, es un proyecto para hablar, pero digo, ¿lo ha hablado con alguna autoridad de su bloque? ¿Lo ha hablado, no sé, con Negri? ¿Lo ha hablado con De Loredo? Todavía no. Yo este proyecto lo trabajé prácticamente al inicio o al fin de diciembre. Por supuesto que al bloque lo presenté hace mucho. Ellos conocen del tema. Fundamentalmente yo envié a todos los legisladores de estas 8 provincias que nos está rodeando el Paraná, que son Santa Fe, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires. A todos ellos tienen conocimiento de este proyecto, porque todos tenemos que trabajar en conjunto. Queremos salvar nuestro país, tenemos que trabajar todos juntos. Si pretendemos ser individualista o ser sectorial o pretender salvarlo uno, nos vamos a salvar. Yo creo que 2 cosas para mí de mucha importancia: trabajar en conjunto, lograr la paz, lograr la tranquilidad, la organización, y seguramente el progreso está a la vista. Pero también hay que fortalecer con esto, con el federalismo. Si respetamos a nuestra provincia, el país va a salir porque tiene con qué salir. Dale. Sí, se terminó la licitación esta que tuvo durante 25 años la empresa belga. Este año quedó en manos del Estado. ¿Cuál es su postura respecto de eso? ¿Debería estar en manos del Estado, de un privado? Acá la única diferencia que tengo con respecto a ese proyecto, el cual yo comparto, es en cuanto al porcentaje. No tiene por qué la nación llevarse 51% y un 49% dejar a las provincias. Para mí debería ser un 40% y un 60%. ¿Por qué? Porque las provincias necesitan trabajar con respecto a los puertos. Tenemos que tener puertos. El puerto es como tener la terminal en las rutas cuando llegaban los colectivos. Si nosotros tenemos puertos, seguramente que muchos navíos van a poder desembarcar y eso va a generar riqueza en la región, va a generar riqueza en distintos lugares. Por eso es que Corrientes está haciendo 2 puertos a costa de la provincia de Corrientes, con el presupuesto de la provincia de Corrientes, y un tercero que ya está pensando en hacerlo, porque creo que son los lugares donde va a permitir el progreso de nuestra provincia y de nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mandar nuestros productos ganaderos, nosotros somos ganaderos, nuestra madera, nuestro grano, todo lo que sea nuestro producto a través de sus puertos. Perdóneme una pregunta que debe tener que ver con la oferta y la demanda. Pero ¿por qué mayor construcción de puertos? ¿Para que la salida y la llegada sea más rápida? ¿Tiene que ver con que hay ya 1.700.000 containers o con qué tiene que ver? Tiene que ver con el tema del producto. Nosotros, para mandar nuestro producto,
o tenemos que mandar por la ruta o tenemos que mandar por los barcos o buques a través de los containers. Pero ¿cuánto cuesta mandar un producto a Buenos Aires si tenemos que mandar por tierra? Sin embargo, si tenemos como la que estamos haciendo en La Valle y la que se está haciendo en Ituzaingó con la madera, fundamentalmente la yerba mate y todos estos otros productos, no tenemos que estar mandando a Buenos Aires como lo está haciendo ahora vía terrestre. Claro. Porque no tenemos puertos para que esos barcos grandes, inmensos, puedan desembarcar en estos lugares, salvo que empleen un sistema distinto a lo que la ley y las normas nos indican. Y perdóneme, pero por ejemplo, ¿la hidrovía es exclusivamente para el tema agrario o la hidrovía se puede utilizar para el transporte de madera, por ejemplo? Para todo lo que sea. Todo lo que sea. La hidrovía es una ruta, una avenida. Está Yo bien. le digo la avenida del agua, porque la verdad que es una verdadera avenida. Yo digo la avenida del agua porque va a permitir que podamos circular cualquiera, inclusive para transporte de personas sin ningún problema. Ahí está. Sí, dicen que incluso en el mundo hay no muchos casos. Uno es el Mississippi, ¿no? Pero que no hay demasiadas rutas o avenidas tan extensas, me parece, ¿no? No, yo no tengo conocimiento. El nuestro, pero está en 3.500 kilómetros aproximadamente, creo que está por ahí. Si partí, digamos, desde el inicio del río Paraná hasta llegar a Buenos Aires o a Rosario. ¿Y esto se podría complementar con un mayor desarrollo del sistema ferroviario, que también, bueno, en los últimos años fue cayendo en picada, digamos? El ferroviario, el problema es el costo. A nosotros el agua nos sale 2 pesos comparando con el ferroviario. Ya tenemos nosotros el agua, ya tenemos las vías. Acá, sin embargo, si tenemos el ferrocarril, tenemos que hacer las vías, tenemos que conseguir los trenes, tenemos que conseguir todo. Sin embargo, con lo otro ya tenemos absolutamente todo. No vamos a tener inconvenientes de que comencemos a trabajar de inmediato, pero tenemos que comenzar a trabajar inteligentemente. Ahora, si queremos trabajar de cualquier forma y de cualquier manera, nos va a dar resultados. Y perdóneme, una cuestión, porque acá obviamente con razón los productores de soja de Salta se quejan de que para ellos es mucho más costoso porque hasta que llega a puerto obviamente no es lo mismo que si tenés que trasladar la soja a 100 kilómetros de la capital. Pero le digo, un barco que se carga en Corrientes, un container, digo, ¿cuánto demora en llegar al puerto de Buenos Aires? Mire, no tengo precisión, pero seguramente estará entre 12 y 14 horas. No le puedo dar precisión, le voy a engañar, no quiero. Rápido. No quiero decirlo porque no estamos lejos de Rosario. No, nosotros. Claro. No, pero no quiero darle precisión porque estaría mintiendo y no quiero actuar de esa manera, sino quiero actuar con certeza. Pero ese dato no lo tengo, pero aproximadamente tardaría eso. Por ejemplo, para ir a Asunción, para que usted tenga idea, tardamos aproximadamente 7 o 8 horas y está a 450 kilómetros. Sí. Si nosotros no vamos a Rosario, que está a 650 kilómetros, estarían 12, 14 horas aproximadamente. Y perdóneme, porque usted ahí en los datos que usted mencionaba estaban los números de los barcos que van río arriba y los que están río abajo. Río abajo son los que vuelven cargados. Pero digo, los que van río arriba, generalmente, ¿van vacíos o algo llevan? ¿Algún otro tipo de intercambio comercial? No. Llevan hasta vehículos. Claro. Cuando pasa por el puente General Belgrano, acá en la costa de nuestro río, donde estamos nosotros, que estamos en Corrientes Capital, pasan hasta inclusive barcos con autos. Es más, hace poco se hundió un barco con, no recuerdo si era 40 o 50 camionetas, de una marca muy importante en el orden mundial. Así que no, acá se transporta de uno y de un lado y de otro, sin ningún problema. Bueno, ahí estamos. ¿Alguna consulta más? No, sí, si había tenido la posibilidad de hablar con el oficialismo sobre este proyecto de ley para tantear el terreno, si tenía posibilidades de que avance la iniciativa de la policía. Mire, señorita, tengo un gran honor de representar a mi provincia y trabajo mucho por ello. Yo hace un mes y medio estoy en el Congreso Nacional. Quizá me cuesta mucho todavía no conversar, sino conocernos y transmitir estas inquietudes. Pero a partir de febrero, marzo, que vamos a comenzar las sesiones, seguramente conversaré con ellos y les transmitiré porque esto es para todos los argentinos, no es solamente para un sector determinado. Para todos, porque inclusive para el propio Estado Nacional, para poder obtener bienes que hoy quizá no lo está teniendo por varias causas y hasta para hacer la prevención en la lucha contra el narcotráfico, que en definitiva es lo que más me gusta. Ahí estamos. Diputado, le hago una pregunta. ¿Qué pasa con el tema incendios en Esteros de Liberá?
que la verdad que es una zona muy particular. Me parece que todavía no tan explotada turísticamente. Dicen que es mejor ir entre abril y mayo, que ahora es un poco de calor. Pero ¿cómo está la cuestión con los incendios? Los incendios que estamos teniendo está complicado, pero no es en el estero de Liberá en sí, sino son las zonas cercanas al estero de Liberá. No tengo conocimiento que es el estero de Liberá, pero sí en zonas cercanas que realmente nos está causando muchos daños. Hoy terminó de incendiarse un campo muy importante donde tenía 200 hectáreas de plantación de pino, y que imagínense el dinero que se está perdiendo en ese lugar, más allá del seguro que puede tener o no la empresa que lo está haciendo. Para nosotros la madera es muy importante. Hoy estamos en 550.000 hectáreas. Para que usted tenga idea, podemos mantener y sostener durante largo tiempo 3 pasteras del Uruguay si queremos con la madera que tenemos nosotros. Y no quiero entrar en ese tema, simplemente para que usted entienda de la capacidad de madera que hoy tiene la provincia de Corrientes. Y perdóneme, ellos con esa existencia, los uruguayos fabrican papel. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿También fabricamos papel u otra cosa? No, nosotros entregamos mucha madera ya, digamos, a medio trabajar en tablas, y otras veces entregan. Depende de la necesidad que tienen los que van a adquirir la madera. No entregamos para papeles, pero sí para trabajo de mueble, techo u otras cosas. Yo con una bolsita de 10 kilos para el asado le digo que estoy, Colo, pero bueno. También, pero esa es otra madera, ese es el quebracho. Bueno, ese es el quebracho. El diputado Manuel Aguirre, el ex Colo, según contó él, así que bueno. Diputado, gracias y buenas tardes hasta cualquier momento. Chau, chau. Gracias desde el corazón, muchísimas gracias. Bueno, ahí estamos. Bueno, Débora Durieta, hemos aprendido algo de la hidrovía. Un montón. Por eso es un re tema la hidrovía, que el año pasado apareció en la agenda y yo no lo además tenía te digo muy... la verdad, muy, obviamente reflotado a partir del fenómeno sojero en la República Argentina. Claro, claramente, sí. Si vas a Rosario, ¿cómo crees? Sí. Bueno, el puerto de Rosario siempre funcionó bien, pero el puerto de Santa Fe, siempre estaba como a la sombra de lo que pasaba en Rosario. Vos la conocés más de cerca. Claro, y ahora, es tanta la producción que todos estos puertos, todos los que vienen del norte, por eso yo le preguntaba, ¿por qué construir 3 puertos más en Corrientes? Bueno, ni hablar lo que se construyó en lo que es el norte de Rosario, que es ahí, apenas saliendo de la ciudad de Rosario, se construyeron mucho en Puerto San Martín, mucho puerto sojero, efectivamente. Claro. Sí, y está bueno esto que planteas, vincularlo con el proyecto de agrobioindustrial que justamente busca aumentar las exportaciones, o sea, iría de la mano con esto de generar y además, mayor... viste qué cosa obvia que nos dijo. Claro, y digo, porque siempre hablamos de, ¿qué sentido tiene transportar la soja o el cereal en camiones cuando lo puedes transportar por ferrocarril? Claro. Pero el ferrocarril es mucho más caro, me dio obviamente. una respuesta súper sencilla, ya tenemos el agua ahí. Salvo, que haya una sequía que se te complica un poco. Eso es un tema no menor que lo vivimos en este país, pero es cierto que ya tenés... La base está, digamos. Ahí estamos. Bueno, vamos con Mónica Macha, diputada del Frente de Todos, que decía lo siguiente, por favor. Hay temas que han perdido, habíamos logrado los dictámenes y se han perdido, así que como el proyecto de ley Joana, para trabajar sobre la situación de una pérdida de un hijo en el contexto, digamos, del espacio perinatal, digamos, ¿no? En ese periodo que va en los primeros momentos de nacimiento, y cómo se trabaja en los equipos de salud para acompañar a esa familia, pero especialmente a esa mujer que ha parido y ha parido un bebé sin vida, o que ha fallecido a las poquitas horas. Nos quedó también con dictamen y vencido la modificación del Código Penal para el tema de legítima defensa cuando hay antecedentes de violencia por motivos de género. Y hay un montón de cuestiones que para mí tienen que ver con la agenda de LGTBIQ+, ¿no? Pensando, si bien logramos el cupo, nos falta avanzar en leyes que tengan que ver con la posibilidad de acceder a la salud, a la educación, al hábitat, a una política previsional muy específica para las personas travestis. Creo que esos son temas pendientes. Todo el tema del cuidado, y yo creo que va a ser un tema bien importante en la agenda del año 2022, que tiene que ver con un plan integral de políticas de cuidado que
estamos esperando venga también de parte del Poder Ejecutivo Nacional, como alguno de los temas, digamos, pendientes y para el trabajo durante este año. Muy bien, y vamos con más material de Débora de Urrieta, que habrá que ver si este proyecto que usted conoce y que tiene y que va a contar, si ingresa o no, ¿podría ingresar en el tema de las extraordinarias o no esto de Urrieta? El consenso fiscal 2022, me lo sé de memoria el proyecto porque tiene un solo artículo, así que lo estudié de pe a pa, pero sí, fue uno de los proyectos de ley cuando se empezó a empantanar todo lo que tenía que ver con el plan plurianual, las negociaciones con el Fondo Monetario. Tanto la reforma del Consejo de la Magistratura como el consenso fiscal fueron los dos temas que empezaron a cobrar protagonismo. Cuando preguntabas en Casa Rosada por dónde pasaría la agenda del Congreso durante sesiones extraordinarias, y que les vamos a contar un poquito de qué va este proyecto de ley, que no nos olvidemos que el Consenso Fiscal 2022 ya fue firmado por todas las provincias, salvo algunas que ahora te voy a contar cuáles, y ahora solamente tiene que venir al Congreso para que lo avale, y después este consenso se lo envía a cada provincia para que sus legislaturas provinciales también le den el visto bueno, pero es más que nada una formalidad, ya sabemos que va a avanzar la iniciativa. Por eso te anoto que va a pasar en el verano, para mí. A ver. Pero bueno, se trata nada menos que del segundo consenso fiscal que se firmó durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Y quiénes adhirieron? 21 provincias. Solamente quedaron afuera La Pampa, San Luis y la provincia de Buenos Aires, la ciudad, autónoma de Buenos Aires. ¿Qué pasa? La Pampa y San Luis, ¿por qué? Porque no habían adherido al que se firmó durante el gobierno de Mauricio Macri, tampoco adhirieron al primero que se firmó durante el gobierno de Alberto Fernández. Y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como mantiene un litigio con el Estado Nacional que tiene que ver con la quita de un punto de coparticipación, y justamente uno de los puntos del acuerdo fiscal es dejar de lado todo lo que tiene que ver con denuncias, litigios, no van a optar por seguir adelante para recuperar ese punto de coparticipación. Por eso es que decidieron no adherir, y que básicamente tiene un único artículo, como te comentaba, que es: apruébase el consenso fiscal suscripto el 27 de noviembre, ahí tenemos la foto, del 2021 por el Poder Ejecutivo y los representantes de las provincias. Ahí están todos los gobernadores. Bueno, obviamente no está Horacio Rodríguez Larreta. Pero básicamente, ¿en qué consiste este acuerdo fiscal que busca generar previsibilidad en materia impositiva? Es que se tornó necesario adecuar algunas disposiciones de lo acordado en el Consenso Fiscal 2017, que fue justamente el que se sancionó durante el gobierno de Cambiemos, que apuntaba a bajar ciertos impuestos, ingresos brutos, entre ellos justamente los consensos que se firmaron durante el gobierno de Alberto Fernández van a contramano. Una cuestión que creo que les deja a todos un gusto amargo. Sí. Porque si yo no me equivoco, esto del Consenso Fiscal, donde creo que no participaba la provincia de San Luis, me parece. No, San Luis y La Pampa no participan. Exactamente. Bueno, pero me parece que en su momento te decían que esto era muy importante, que habían trabajado gente del Ejecutivo y gente del Congreso, porque podía ser que a cambio de este acuerdo en el marco del consenso fiscal, algunos diputados de la oposición, cuyos gobernadores estaban acá en la foto participando, a lo mejor o te levantaban la mano en el presupuesto, bueno, o se iban de su banca, te facilitaban la cuestión. Parecía que era un camino, visto los resultados, chocaron en la hidrovía. No ocurrió, que son siempre los diputados, justamente los que tienen provincias que están gobernando, son a los que apela el oficialismo cuando los números están ajustados. Por ejemplo, en la quita de la coparticipación algunos se ausentaron, de hecho. Pero bueno, esto se produjo después de que se cayó la votación del presupuesto 2022. Bueno, evidentemente no surtió efecto, y por otro lado, ahora lo vamos a ver un poco, pero ya más allá de que Juntos por el Cambio adhirió, aclaró algunas cuestiones que tienen que ver con la suba de impuestos. Sí. Pero si no funcionó como moneda de cambio, que parecía que iba a funcionar, ¿qué pasa? Cuando estaba la posibilidad de que la coalición cívica se abstuviera en la votación. Claro. Cuando la coalición cívica dice yo no me voy a abstener para que no se cuelguen de mí, ahí es cuando los radicales, que de hecho estaban en la convención radical y que tenían que mostrar... Día, era un viernes y la convención era el lunes. No, era un jueves presupuesto y el viernes era la convención radical. Entonces tenían que mostrar muy duro. Claro. Bueno, entonces se no produjo... me pidas esto ahora, decía Gerardo Morales. Por eso era, bueno, pasamos un cuarto intermedio y ya el lunes, martes hay más chance de que se ausenten estos diputados de las provincias que tienen
la responsabilidad de gobernar en sus distritos. Sí. Bueno, esto surge a partir del consenso 2017 y que por la crisis económica que comenzó en el 2018 y ante la posibilidad del Estado de conseguir financiamiento, justamente se impulsa este consenso fiscal que habilita a que las provincias puedan de alguna manera generar o aumentar algunos impuestos y que no los tenga que girar el Estado nacional. Si pasamos a la Me parece siguiente. que otro de los criterios que me parece bastante razonable que se planteaba era, por favor, muchachos, no se endeuden en dólares. Bueno, exactamente. Tiene una serie de lineamientos para que las provincias no se endeuden exactamente y generar cierta estabilidad a nivel provincial. Uno de los impuestos que había caído dentro de este consenso era el de ingresos brutos, que se mantienen desgravadas actividades de exportación de bienes, excepto las mineras o hidrocarburíferas, pero ¿qué pasa? Habilitaba la suba o baja, si querés, de algunos puntos en la alícuota, y justamente esto es lo que Juntos por el Cambio dejó en claro. Nosotros adherimos, pero les garantizamos que no vamos a generar ningún aumento, ningún impuestazo. Después a los sellos también se fijaron alícuotas máximas del 3,5% a las transferencias de inmuebles y del 3% para el caso de los automotores. Y que el tema sellos es un problema de distrito tremendo. Bueno, lo vemos en Capital que va variando de una a otra, provincia de Buenos Aires, efectivamente. Por eso muchas veces muchas provincias se radican en una u otra provincia justamente por este desequilibrio que hay en cuestiones impositivas. Y después uno que generó muchísima controversia, si se quiere, es el impuesto a la herencia, que este consenso fiscal habilitaba a las provincias a que generen este impuesto que es a todo aumento de riqueza obtenida a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acta de esa naturaleza. De todas maneras, es un impuesto que existe en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. No es que automáticamente heredás algo y pagás, digo, se va generando una escala, no es que listo, heredás una casa y ya te quedas con... No. Es pero muchísimo además más complejo. Empiezan a grabarte a partir de un monto muy importante. Tiene un piso, digo... Nunca es para un departamento y un auto. Exactamente, es mucho más complejo, lo tuvo que salir a explicar la ministra Batakis a nivel provincial, que no era que, listo, es una alícuota a 3% y a otra cosa. Es mucho más complejo. De todas maneras, fueron varias las provincias que salieron... Hay un mínimo no imponible muy importante. Exactamente, un mínimo no imponible. Pero fueron varias las provincias que, más allá de que queden habilitadas a generar ese impuesto, no lo van a crear. Y bueno, ¿qué dice él? Alguno de los puntos claves de este proyecto es que por un año, justamente este es el punto por el cual la Capital Federal no adhirió, se tiene que abstener de iniciar procesos judiciales o bien suspenderlos ya iniciados. En el caso de la ciudad ya tiene el que tiene que ver con la quita de coparticipación que se destinó a la provincia de Buenos Aires para las fuerzas policiales cuando se produjo aquel levantamiento en medio de la pandemia. Y después, acá viene lo que vos planteabas del endeudamiento en dólares. Lo que impulsa esto es un endeudamiento responsable, que las provincias solo podrán incrementar la deuda en moneda extranjera por desembolsos pendientes, es decir, que ya habían firmado en un pasado, o por las operaciones de reestructuración de deuda. No es que se pueden endeudar de cero en moneda extranjera. Justamente esto es uno de los puntos en los que oficialismo y oposición, sobre todo con lo que tiene que ver con el endeudamiento, con el FMI, vienen peleando, porque lo que te plantean es que el kirchnerismo se endeudó, pero en pesos. Y es que no es lo mismo, porque vos recaudás en pesos, no recaudás en dólares. Bueno, ¿no? pero ¿qué mensaje le das a la sociedad si minimizás una deuda en pesos? No, yo creo que no la tenés que minimizar, ¿no? De ninguna manera, no, para pero nada. son dos cosas totalmente diferentes. Claro, digo, y entiendo, pero no es lo mismo vos pagues por una casa $1,5 millones de pesos que pagues $40.000. Sí, lo que fuere, no es lo mismo, y siempre hablamos acá de que si ahorrarías en pesos o en dólares, digo, pese no a que es cierto, bueno, no lo digo yo, lo dijo la propia vicepresidenta, que esta es una economía bimonetaria. Exactamente. Y particularmente es bimonetaria en la zona de AMBA, porque la verdad que en el tema inmobiliario vos salís un poco de AMBA y hay compraventa de inmuebles en pesos. Exactamente, sí, acá vivimos muy pendiente de lo que es el dólar. Pero como es muy loco endeudarte como provincia, endeudarte en dólares es como muy loco porque, bueno, un día debes 200 a el dólar paralelo y al otro día debes 225. Exactamente, sí, que no generás, no imprimís dólares, digo, es mucho más complicado, pero bueno, justamente se apuesta a que sea un endeudamiento responsable
responsable, más allá de que Y sí. sea en pesos o en dólares. Y no me acuerdo si quedó una plaquita más con los puntos claves o ya estábamos. Bueno, ya estábamos, pero sí, básicamente va por ese lado, endeudamiento responsable y suspender cualquier tipo de juicio o suspender o no iniciar ningún juicio de provincia a nación. Ahora, ¿sabés qué? Esto debería cerrarse. Yo lo que veo es que en algún momento en el tema de Cambiemos decían que había tantas mesitas de diálogo que era una mueblería la Casa de Gobierno, ¿no? Era la época donde estaba Pancho Cabrera como ministro de Producción, que llamaba a distintos sectores. Entonces, los que iban dicen que había mesita para todo. Y ahora lo que uno ve es que, yo no sé si está medianamente unificado el diálogo en el gobierno entre los interlocutores oficialistas de Nación y las provincias, si esto se armoniza. Bueno, uno ve como mucho lío, ¿no? Es lo que veíamos el otro porque, día. Perdóname, vos, por ejemplo, con Gerardo Morales, Eso te iba a decir. podías encargar un montón de cuestiones a nivel diálogo provincia-nación, hasta a nivel parlamentario. Hasta a nivel parlamentario, pero porque tenía las dos patas. Tenía Sergio el que fue a Jujuy, justamente es el hombre como ministro del Interior, habló de Guado de Pedro, está bien, fue a plantear algo que es una cuestión que uno ve mucho en lo que es el kirchnerismo. Che, Gerardo Morales, ojo, pero está presa Milagro Sala. Pero digo, eso que era un puente y que trabajó, me parece que eso se enturbia, eso me refiero. Eso se enturbia y eso sumale el desplante que sufrió Gerardo Morales cuando fue la famosa reunión que no fue con Martín Guzmán. Y este mensaje que el otro día hablábamos con Claudio, que es que de alguna manera desde el oficialismo te están marcando la cancha de quiénes son los interlocutores entre oficialismo y oposición. Justamente Gerardo Morales, desde su entorno te dicen, él tiene muy buen diálogo, o tiene diálogo por lo menos, con Sergio Massa y Alberto Fernández. Ahora, desconozco quién va a ser este interlocutor. Y lo cierto es que preguntando por lo que también hablábamos el otro día, por el tema de las sesiones extraordinarias, no es que hay un diálogo oficialismo y oposición para avanzar en un temario que sea consensuado, de manera tal que se llame a sesiones muy complicado. Y se avance. Yo veía lo que pasaba este fin de semana, por ejemplo, reunión otra vez en el sur de Rodríguez Larreta con Macri. Y Macri lo dice él y se lo dice a todo el mundo. Yo creo que hay que seguir trabajando, señalando los errores de este gobierno y hablando a favor de la grieta. Él no cree en ningún camino intermedio. Bueno, Larreta va a hablar con él, digo, ¿no? Como que parecería que se va a encaminar por ese sentido. Exactamente. Y cuando vos hablás con los diputados del oficialismo, lo que te dicen es, hasta hace un tiempo veías diputados más dialoguistas, no solo Juntos por el Cambio, sino a nivel general, y cómo con el correr de los meses, y sobre todo cuando fueron las elecciones de medio término, cómo se empezó a endurecer cada vez más el discurso, cada vez más palomas que se volvieron halcones, y todo indica esta foto del dialoguista. Mucho diálogo cruzado, muchas redes, ¿me entendés? Bueno, mucho actor. El otro día hablaba con un radical y lo que él me planteaba es, el objetivo de ahora en más de Juntos por el Cambio es diseñar un programa, redactar un programa de gobierno de qué vamos a hacer en 2023 y que las diferencias empiecen como a decantar solas y que todos tengamos ese programa en común. Y aquellos que son muy extremistas, digamos, tenés a los que quieren sumar, por ejemplo, a Milei, bueno, que se fijen si están o no encuadrados en ese programa, porque en las últimas semanas las diferencias que dejó en evidencia Juntos por el Cambio cuando habían ganado las elecciones no lo pueden creer ni ellos mismos. Bueno, escúchame, a mí me da pánico, pero además el tema de los programas es cierto, ¿no? Pero parece que la palabra programa es como que sana todo. Sí, bueno, pero yo me acuerdo, muy idealista. Escúchame, el kirchnerismo estuvo en el poder 12 años y lo que hacía en ese momento el PRO, que no era Juntos por el Cambio, era trabajar en la Fundación Pensar y decir, tenemos el mejor equipo de la historia. ¿Pero vos leíste el libro de Marina del Poyeto? Sí. ¿Qué dice? Que cuando hablaba, ¿qué pasa? Los programas de la Fundación Pensar eran programas inconexos. Con esto bajamos la inflación, con esto pero no había un programa o un... No, un elemento, efectivamente, un hilo un elemento aglutinador. Ahí va. Bueno, ahora lo que te dicen es que están trabajando las tres fundaciones, la Leandro Alem, la Hannah Arendt y la Fundación Pensar. Pero bueno, si no no pudieron conectar todo, es muy difícil. Digo, a mí, ¿sabes qué pasa? Lo digo para cualquier gobierno, para cualquier gobierno. Yo creo que obviamente uno tiene que tener un rumbo. En la hidrovía digo, bueno, si salgo del Chaco voy a terminar en el Río de la Plata. Es bueno. Pero después te dicen, pero tuve mala suerte, y siempre tienes mala suerte, porque ¿sabés qué pasa? Cuando llegás al poder se empioja la cuestión en Ucrania, o tenés una sequía, siempre te pasa algo. Pero
por ahí lo que te sirve es, por ejemplo, Sí. cuando Gerardo Morales salió a decir nos endeudamos con el Fondo Monetario, que salió a decirle no nos endeudamos. Era un hecho objetivo de la realidad. Y lo otro, ¿sabés qué pasa? Porque hoy dice, el gobierno te dice, la oposición no me deja gobernar. Bueno, dentro de 2 años, si ganan los que son hoy oposición, se van a repetir las conductas. Bueno, ¿Me entendés? Y exactamente. tampoco va a tener margen el que llegó para juntar 129 diputados. Exactamente. Ese es el Por problema. eso tenés un sector, por eso llama la atención de lo de Horacio Rodríguez Larreta, que te reconoce que la grieta es negocio para llegar, pero no para gobernar, porque ya les pasó a ellos cuando Y después el no te la kirchnerismo- perdonan, digo, no Claro. tenés la posibilidad de decir, bueno, che, gané, quiero llegar y te convoco. Exactamente. Bueno, se iba a convocar, de hecho, cuando fueron las PASO, que tuvo un mal desempeño el Sí. oficialismo, y después finalmente no ocurrió esa convocatoria. No sabemos si fue porque el propio oficialismo no se puso de acuerdo primero entre ellos, entre estos 10 puntos, o si vio que no estaba el clima para convocar a la oposición, pero es muy difícil. No, y además está ahí hasta una cuestión electoral que te lo explican Claro. muchos politólogos. Te dicen vos, grieta, Sí. con eso tenés 35%, te puedes Exacto, correr tenés un el poquito al piso. centro y ya tenés 42, 43. Pero cuando Y llegas con al eso, Congreso no tenés los 129, no tenés los 37 en el Senado, o después tenés uno que tiene COVID positivo y se te cae la No, y ley. además te digo la verdad, esto de las coaliciones, y es un modelo que pasa en todo el mundo. Sí, pero acá- es tan complicado acá no. gestionar, Sí. con Es que sí. hay 10 orígenes distintos. Lo que te dicen es, por lo menos desde Juntos por el Cambio, Macri había, ¿cómo se dice? Obediencia, digamos. Sí. Macri, perdón, se me dan vuelta los nombres. No, claro. Macri bajaba un lineamiento y se acataba. Sí. Y lo que te dicen es que ahora el presidente Alberto dice una cosa, tenés a Cristina Sí. o Máximo Kirchner que Hay- dicen otra. digo, Exactamente, hay tutores y entonces es complicado. Exactamente. ¿Qué te digo una cosa? Mirá, se repite eso, donde el presidente, que plantean algunos, es Larreta y el tutor es Macri. bueno, Repetís escenarios. Ahí Sí, está. claro. Exactamente, volvés a lo mismo Claro, que... exactamente. Pero Nunca bueno. funcionó. Digo, uno acuerda Perón en el poder y Cámpora en el Sí, gobierno. sí, Es, sí. es muy complicado. Es complicado. Pero las coaliciones, digo, uno se tenía que acostumbrar y es así. Pero digo, al no haber grandes conducciones políticas, todo es muy trabajoso, el funcionamiento de la relación con las provincias, lo que es el vínculo con los bloques de diputados, lo que pasa en cada bloque. No hay ni remotamente obediencia de vida en muchos No, casos. ya lo vimos en la UCR que se terminó partiendo en dos. Pero uno mira la serie, no sé si viste la serie Borgen, que Sí, cómo se no. reparten los ministerios, ¿no? No, claro. Bueno, acá no es que No. se repartían los ministerios, pero a la vez los iban loteando puertas adentro. Totalmente. Entonces, Y no es hoy que otro a- problema, que ahí tenés un sistema parlamentario. Exactamente. Bueno, pero acá tenés el Congreso que lo tenés muy frenado por los números, Sí. lo vimos en estos últimos días que no tuvimos presupuesto. Y encima tenés Sí. esas Con complicaciones. un puertas agravante, ya adentro. que mencionás, que acá lo decimos siempre. Lo de Borgen es apasionante porque está lejos, era en Ujú. Dinamarca, lo podés mirar, pero, digo, es un entretenimiento muy lindo donde no hay ningún dinamarqués o sueco, finlandés, que cobre menos, o noruego, que No, cobre menos de bueno, 2.000, 3.000 claramente. euros por mes. Entonces, Estamos de acuerdo. dale que va. Acá, claro, no es dale Pero que yo va. estoy pensando en la estructura, en Claro. cómo se estructura un ministerio, no Sí, en el sueldo. Claro, dale. Pero viste, acá encima parece lo mismo, pero con $100. Sí, exactamente. Uno se incomoda un poco más con los juegos del poder. Bueno, ahí estamos. Te veo escéptico a vos hoy. No. Vamos con Romina del Pla, por favor, a ver qué dice. Hay que tomar un conjunto de medidas y en ese sentido entendemos que se pueden reorganizar el uso de esos recursos. Entonces ahí viene la idea, bueno, pero perdemos el crédito internacional. No sé, acá hagamos una encuesta acá. ¿Quién acá considera que lo va a afectar el problema de perder el crédito internacional? Ninguno. ¿A quién lo va a afectar? ¿A Toyota? ¿A algún banco internacional? Bueno, no nos interesa. Toyota bastante ya remite a sus casas matrices las ganancias súper fabulosas que tiene de la flexibilidad laboral que ha logrado que le aprueben en Argentina. Los bancos, no tenemos ningún compromiso con los bancos, no nos vamos a poner a llorar por ningún banco. Así que, ¿jubilado va a perder crédito internacional? No. El comerciante, pequeño comerciante, tampoco. Una pyme no. Está penando a ver si le dan un crédito en alguna banca estatal con suerte y viento a favor. Entonces, no pasa nada. No hay ningún problema de fondo que a los trabajadores, a los jubilados, a que la hay juventud los afecte. una ¿Se entiende? intención Entonces, de crear esa necesidad. Si reorganizamos los recursos, el uso de los recursos, bueno, cambiamos el eje.
Porque te digo, ay, ¿qué problema? No, mira, problemas tenemos por pagar. Problemas tenemos que tenemos el 70% de los niños y adolescentes bajo la línea de pobreza. Que la canasta básica es de 76.000 pesos. En Argentina hay una inflación de arriba del 50%. Y el problema es que esos 76.000 pesos, que es lo que determina quién es pobre y quién no, la mayor parte de los asalariados no los cobran. Y los jubilados cobran una tercera parte. ¿Alguien quiere otra consecuencia más penosa que esta? Bueno, entonces el problema es qué interés se defiende cada uno. Entonces, al reconocer esa deuda, al reconocer ese pago, bueno, están atrapados en esta ida y vuelta. Nosotros no somos partidarios de, bueno, como nos aprietan, no vamos a pagar porque nos aprietan. No. Nosotros somos partidarios de justamente rechazar de plano, políticamente, reorganizar el uso de los recursos, hacer un planteo de fuerza en ese sentido, no quedar a la merced también de lo que se le ocurra hacer a alguno que le dejamos la puerta abierta también para que nos pase el viento y nos arrase. Bueno, ahí estamos, la palabra de Romina del Pla. Estamos con Débora Durieta, esto es DTV, la pausa, ya seguimos. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Información, Análisis, diálogo, consenso, innovación, economía, ambiente, tecnología, federalismo, pluralidad, oficialismo. oposición. Todo lo que sucede en el Congreso, te lo contamos nosotros. porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3
de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, estamos en DTV y vamos a la presentación y hablamos con un diputado, hombre de la provincia de Buenos Aires. A ver. Estamos con el diputado Pablo Torello. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola Carlos, hola a la mesa, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Aquí está Débora de Urieta que lo está saludando también. Bueno. Hola Débora, ¿cómo vamos? Bien, bien. Diputado, una consulta que tiene que ver con esto. Dicen que mañana llegaría la convocatoria extraordinaria, si muy posiblemente esté el tema de la agrobioindustria, el proyecto. Los otros días hablaba con un compañero suyo y me dice, mire, a principio estaríamos de acuerdo con este proyecto agrobioindustria, era el radical de Corrientes Jorge Vara, pero me dice, nosotros como sector seguimos reclamando una baja en las retenciones. ¿Eso es una posición común con usted o cómo es su postura, diputado? Sí, por supuesto. Por supuesto, usted, eso es así. Yo hablo permanentemente con Jorge Vara. De hecho, tenemos un espacio, un chat, de Juntos por el Cambio Agro, donde estamos coalición, el PRO y la UCR, y ahí intercambiamos lo que queremos que sean las políticas agropecuarias, en un hipotético gobierno nuestro, ¿no? Y tenemos que ponernos de acuerdo entre todos, que no sea una cosa del PRO, de la UCR o de la coalición. Y sí, vamos en esa línea totalmente. El proyecto del gobierno, que es de la agrobioindustria, es un proyecto a todas luces incompleto. Yo siempre digo que es como a la par de lo que necesita el sector agropecuario. Ahora le ponen agrobioindustria porque lo ponen como enorme. La realidad es que lo que se necesita son reglas claras y obviamente baja de presión impositiva, como todos los sectores de la Argentina. O sea, el disparate al que ha llegado este gobierno, con la presión impositiva, el ajuste sobre la actividad privada, que es el que verdaderamente genera empleo genuino, es enfermizo.
Pero no lo digo yo, o sea, vayan a cualquier lado internacional, hablen de derecho de exportación y le van a decir que es eso, hablen de prohibición de exportación de los bienes que nosotros producimos, le van a decir están todos locos, ¿cómo pueden vivir en ese país? La realidad es que nosotros hemos naturalizado mala praxis de este tipo de gobiernos populistas que con la idea simplemente de que controlando el precio del trigo y del maíz, que cuando uno ve, porque eso después si quiere se lo mando, han perdido entre enero del 2021 y diciembre del 2021 el trigo y el maíz, póngale que haya subido 20, 25%, 30%, contra 51% de la inflación. O sea, que no tiene ningún sentido este fideicomiso que quiere hacer ahora Feletti con Domínguez, qué sé yo, no tiene ningún asidero técnico ni lógico. Es pura política y pura ideología. A eso iba. ¿A qué le atribuye esta chapucería, con no sé qué palabra utilizó usted, justamente con el sector agropecuario? Si es falta de conocimiento en la materia, si es una visión cortoplacista, ¿a qué se lo atribuye? No, a una visión ideologizada. O sea, nosotros todos sabemos que este gobierno, asesor de este gobierno, era Laclau, Ernesto Laclau, donde dice que siempre tenemos que tener un enemigo. Y este gobierno ha tomado como enemigo al sector agropecuario, que le queda bien, porque habla de la oligarquía, de los que generamos los alimentos. Pero no somos formadores de precios, los precios se forman en el exterior. Entonces, ahora con algo de que hace más de 4.000 años fracasa, que son los controles de precios, vienen además ellos hace poquito que ya fracasaron, 2006, 2008, 2010, fracasaron con esto. Entonces, la realidad, yo siempre estoy dispuesto a conversar, pero conversemos sobre cosas razonables, no sobre ideologías. Porque con las ideologías no vamos a llegar a ningún lado, nunca vamos a poder salir de la pobreza. Pero, Pablo, ¿sabe qué sucede? Que, esto me hace acordar, yo a veces hablaba con productores de energía en la República Argentina, empresas petroleras privadas, que eran como muy críticas, eran los tiempos del kirchnerismo. Y está bien, era muy entendible. El tema es que uno a veces ve miradas siempre muy sectorizadas. Uno habla con dirigentes sociales y ven exclusivamente el problema de la gente en situación de pobreza y gente que depende de un plan social. Uno habla con el campo y te hablan exclusivamente del tema del trigo, del tema de la retención para la soja. Repito, el tema energético. Y me parece que cuando vos tenés que estar a cargo de un país, tenés que tratar de que todas las cuestiones medianamente cierren. Y ahí es como muy complejo. No es solo el problema porque yo bajo las retenciones. Porque, el gobierno tiene ahora, por ejemplo, tiene el lío del acuerdo con el fondo, tiene una inflación del 50%, pero hay una cuota de reactivación que es importante, Pablo, A ver, ¿cuál es la cuota de reactivación? Y el gobierno te dice que creció el PBI prácticamente un 10%. ¿No es cierto eso? Pregunto. Bueno, está bien, pero analicémoslo de dónde venimos, no seamos ridículos, porque la realidad es que a mí me dicen que creció. ¿Creció de qué? Pero creció de una debacle que hicieron el año pasado. Lo dice, a ver, Pato, pero lo dice Milei claramente, es un rebote. No es crecimiento, es rebote. Entonces, por eso yo digo, hablemos bien. Yo estoy dispuesto, de hecho, cuando en nuestro gobierno tuvimos que volver a reimplantar los derechos de exportación. Claro. Yo lo defendí comprendiendo, yo defendí eso, no estoy de acuerdo. Mauricio Macri tampoco estaba de acuerdo. Pero también tomó una decisión de reimplantar derechos de exportación, sabiendo que había un objetivo que beneficiaba muchísimo más y no solamente a un sector. Y yo lo entiendo eso. De hecho, yo tengo presentado un proyecto de ley donde vamos reduciendo derechos de exportación, pero terminan reduciéndose en 9 años. Está bien. Porque lo que tenemos que entender acá es que nosotros no podemos seguir sosteniendo un Estado que tiene el 45% del PBI.
Pero Es está un bien, absoluto pero está bien, disparate. pero yo coincido, coincido. Ahora, el tema es la verdad. Me parece, esto tiene que ver, por ejemplo, el otro día hablaba este señor que fue asesor de Zurruil, el doctor sociólogo Torre, ¿no? Que él explicaba que Zurruil se sintió tan mal cuando terminó el gobierno y tan fracasado que se borró de la escena pública hasta que falleció. Y el problema es que acá, la verdad, el kirchnerismo se va del poder en el 2015 y te aparece dando recetas. Y Cambiemos se va mal y derrotado. Digo, porque no es que hicieron todo bien y ganaron. Hicieron casi todo mal. Bueno, y sin embargo tienen todo el mundo... Yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo? Yo no estoy de acuerdo con eso, Pato. ¿Con qué? No estoy de acuerdo. Yo respeto su opinión, pero yo creo que hicimos muchísimas cosas bien y la economía mal, ¿sí? La economía mal, pero hicimos muchísimas cosas bien. Bueno, pero entonces hay que ser cuidadoso. Acceso a la información pública. No, espera. A ver, está bien. No. A ver, espere. Ya me metió el dedito en el auricero. No, yo no meto el dedo nunca. No, Pablo, no, dale. A ver. No, yo lo que digo es, nosotros acá, y el kirchnerismo es especialista en pegar donde uno falló. Nosotros fallamos en economía, ¿estoy de acuerdo? Claro. Ahora dígame, ¿el kirchnerismo cuánto la pegó en economía? No, pero... ¿Por qué se le da coincido. 7 oportunidades al peronismo, kirchnerismo, y no se le va a dar una oportunidad nueva a nosotros? Bueno, porque ahí creo que está la cuestión, Pablo, ahí está la cuestión. Cuando acaba de perder Piñera, o un candidato que estaba a la derecha de Piñera en Chile, y gana un joven de 33, 34 años como Boric, apareció una frase de un pensador argentino muy cercano a sectores liberales que dice: hasta que el liberalismo no aprenda a tener una mirada más social y más empática, vamos a seguir perdiendo elecciones. Porque ese es el otro tema. Me parece que, también tienen que ver qué es lo que pasa que perdemos. Yo no sé por qué la gente le da a veces más oportunidades al peronismo que al liberalismo. No sé por qué. Pero digo, si hiciste determinada cuestión y la hiciste o no te resultó como pensabas, bueno, me parece que... Digo, mi problema es cuando reivindican cosas que no fueron para reivindicar, en cualquiera de los gobiernos, porque hace rato que estamos mal. Estábamos hablando del crecimiento, desde el 2011 que se crece poco y nada. Y pasaron años de Macri, años de Cristina y años de Alberto. Este es el tema, ¿no? Digo, a lo mejor no es que uno solo tiene la culpa. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo que pasa es que lo que tenemos que poder transmitir, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Sí. Ahora, lo que tenemos que poder transmitir nosotros es, primero, los liberales son Milei y Espert. Nosotros somos liberales para alguna cosa. Yo soy productor agropecuario, si hay una actividad liberal, es la de productor agropecuario. Porque ahí sí que estamos abandonados de la mano de Dios y en este país más abandonados, de la mano de Dios y del diablo. De los dos estamos abandonados. Pero yo siempre voy a defender al sector porque me parece que el sector es un sector que lo único que hace es laburar y generar recursos y no hace nada malo. Sí, no tiene lobby, no tiene nada y todos hacen leña de este árbol. Lobby. A ver, cuénteme. Deme. Bueno, lobby tenés, y me parece que es muy lícito, ¿no? Pero tenés Sociedad Rural, tenés Coninagro, Carvap, tenés medios de comunicación y está bien. Y tenemos 33% de retenciones en soja y tenemos diferencial de tipo de cambio que nos roban el 50% de nuestro ingreso. También. Y tenemos anticipos de ganancias y tenemos... y la verdad que no es así. En cambio, la industria aceitera hace lobby y tiene un 2% de diferencial arancelario, que le significa casi 500 millones de dólares por año, y a nosotros nos sacan, y nosotros tenemos 500 millones de pesos de fondo de emergencia. Ahí está el tema de la agroindustria, me parece, ¿no? Bueno, eso le quería preguntar al diputado. Usted mencionaba que el proyecto de ley que impulsó puntualmente el ministro Julián Domínguez era incompleto. Entiendo que usted hizo alusión a la falta de reglas claras y demás, pero ¿qué le agregaría a ese proyecto de ley para apuntalar o mejorar al sector y generar mayor volumen de exportaciones, trabajo? Si usted lee el que yo presenté, que toma el espíritu del que presentó el Consejo Agroindustrial, que en realidad es el del Ejecutivo, que Domínguez cuando llega lo agarra y lo manda, pero fíjese si somos un caso de psicólogo o de psiquiatra, le diría, porque me parece que acá ya se necesita medicación, que es el siguiente: el tipo manda
con un título de exportación, no sé cuánto, qué sé yo, y cierra las exportaciones de carne, de trigo y de maíz. Dígame si hay un grado de, no sé si, cómo llamarlo, porque la verdad que puede llegar a ser entre ofensivo, blando, no sé cómo llamar eso. Pero la verdad que indudablemente hay un problema muy grande. Pero por supuesto, pero ¿Cómo me van a mandar pero un Pablo, proyecto? coincido, Pablo, pero ahí es donde, a ver si podemos coincidir. Hay una complejidad que a veces cuando uno tiene una mirada muy sectorial no la termina de comprender. Porque si hace eso Domínguez, es cierto y entendible que se enoje todo el productor de carnes. Y como me decía un salteño, me decía, mira, si nos joroban tanto, vendo todos los lotes, vendo todo lo que tengo y pongo la plata en una caja de seguridad en el banco, que también puede pasar y es malo. El problema es que también tiene que convivir Domínguez como ministro con los intereses suyos, pero con millones de argentinos que quieren comer la carne un poquito más barata. Y me parece, no sé, digo, si está bien lo que hizo Domínguez, Pato, pero es entendible que uno mire lo que pasa. Está mal. Bueno, y ahí voy, porque un compañero suyo, Burjaile, me dijo, y eso puede ser. Digo, ¿qué pasa con lo que hacía Pepe Mujica? Que me contaron, yo no soy productor agropecuario, para nada. Pero decía, che, exportamos todo menos, creo que es el asado, alguna parte que eso se vende en Uruguay y se vende más barato. ¿No puede haber algún corte para acá? Y entonces decís, favorezco al productor y a la gente en una sociedad donde se gana poco y está golpeada, le damos la posibilidad de que coma el asado un poco más barato. Digo, es una mirada más global que la únicamente sectorial. A ver, Pato, usted siempre insiste con la mirada global. Y la mirada global la tiene que dar. Sí, pero es que, a ver, me parece razonable lo que dice usted. Sí. Es absolutamente lógico. Claro. Pero la mirada global la tiene que dar el Estado, el gobierno, no el Estado. Sí, y el gobierno, este gobierno, es tuerto. Entonces, como necesita un enemigo, lo ha decidido que sea el sector agro. A ver, ¿usted tiene retenciones en Uruguay? Ya que me lo pone a Mujica. No conozco, no sé, no hay retenciones en Uruguay. Bueno, yo le cuento, no tiene, nunca tuvo ni va a tener, porque saben perfectamente que es destruir riqueza. Y el tema de que la gente pueda comer asado o no pueda comer asado, pasa no por joder al tipo que produce carne, pasa por meterle plata al tipo que trabaja y que esa persona pueda tener un ingreso para comprarse el auto, la carne. Usted sabe que la carne, el 30% de lo que usted paga es impuesto, que de un auto el 52%, que del changuito del supermercado es el 41%. Entonces, cuando uno va juntando, ¿quién es el que tiene que hacer el esfuerzo, el ajuste, el llámelo como quiera? Las tarifas energéticas que tanto joroban ahora. Bajen 30-40% los impuestos de esas tarifas y la gente va a pagar menos. Ahora, ¿eso qué significa? Que el Estado, en este caso el gobierno, que es especialista en depredar cajas, se queda con menos plata y no quiere, porque así hace política. Y si no, fíjese lo que han hecho. En 2 años han aumentado en 105.000 puestos de trabajo lo que es el empleo nacional. Pero no provincias y municipios. Pero, Pablo, Nación, 105.000 más sobre 700.000 que había. Un disparate absoluto, Pato. Pero usted me dice por qué la gente no puede comprar Yo carne. estoy de acuerdo, Porque Pablo. estos tipos están depredando el Estado. Pero, Pablo, yo estoy de acuerdo. El tema es que, la verdad, digo, porque entiendo que hay otros factores que ahora en el discurso no se ven. Digo, que todos me dicen, mira, el 63% del gasto público es intocable porque son jubilaciones y pensiones. Después tenés un poquito donde están las tarifas, que es medianamente tocable, y tenés otro sí que podés modificar. Digo, cambiemos por limitaciones políticas, y que yo creo que fue una medida sensata en términos políticos, pero tampoco redujo el gasto público. Es más, por derecha la criticaba... Mentira, eso no es cierto. ¿No? Es que eso no es cierto. No es cierto eso. Eso no es cierto. En los primeros 2 años sí es cierto. En los segundos 2 años no es cierto. Nosotros terminamos con 0,4% de déficit de PBI. 0,4%. Y este gobierno lo llevó al 3% inmediatamente. Bueno, pero está bien, pero estuvo la pandemia. No, pero lo que digo... pero es que no es cierto, Pato. No repitamos cosas que no son ciertas. Pero a ver, pero hablen pregunto con esto. la FINA. Sí. Hablen con... No, porque yo entiendo, porque acá siempre es mucho más fácil pegarle a Juntos por el Cambio. Pero el que gobierna ahora es el Frente de Todos.
que están haciendo un desastre absoluto en todo el país y siguen hablando de Juntos por el Cambio, porque yo me he pasado defendiendo a Juntos por el Cambio hoy. Está bien, y la pero realidad, pero los que tienen que hacer yo las lo cosas que bien digo, son esta no, gente. porque yo lo que digo, usted dice algo que es razonable, usted dice, vamos a reducir el costo del Estado y así bajamos los impuestos, porque si no cada vez tenemos que cobrar más impuestos para bancar un Estado más grande. Ahora, lo que yo no veo, la verdad, no lo veo en nadie, que me digan, bueno, ¿dónde reduzco el gasto del Estado? Porque hay una cuestión que si no puedo... Empresa, yo se lo digo, yo lo que haría yo, lo que no quiere decir, usted habla con Pablo Torello, Aerolíneas Argentina, mañana mismo, con un país con 45% de pobreza, ¿a usted le parece que yo puedo estar bancando tipos que ganan 400.000 mangos? Pagándoles casi 700 millones de dólares de subsidio. ¿A usted le parece moral eso? A mí no. Yo mañana mismo la pongo de remate y se la doy a Viró y a toda esa gente. Y miren, muchachos, ¿saben qué? Ustedes trabajen con su empresa, se las regalo. Pero cuando Macri fue presidente no hizo eso. Más. ¿Cómo? Que cuando Macri fue presidente no hizo eso. Otra vez, vuelta justo por el cambio. No, bueno, pero usted dijo lo que haría. Otra vez. Pero nosotros íbamos reduciendo el déficit. Está bien, yo estoy de acuerdo. Ahora yo le dije, Pablo Torello. Claro, soy yo y lo que haría yo. No, sí. Lo que haría yo. Ahora usted me lo... pero Macri. No. Pero Macri. Bueno, hablando... Son fatales ustedes. Perdóneme, no. Son fatales. Hablando de Macri. Los otros días Estos tipos están destruyendo la Argentina. Rompen todo lo que tocan. Corrompen todo, absolutamente todo. Se acaba de ir Luana Volnovich con el novio. Cuando se necesitan firmas conjuntas. Ahora acaba de salir que había tratamientos oncológicos que no se hacían porque los señores estaban de vacaciones. Pablo, entonces caliéntense con eso, no con lo que hizo Macri hace 20 pero no, pero es que... años. A ver, una pregunta. Porque los otros días hubo una reunión de la conducción extendida de titulares de bloque y me pareció que estaba Torello en la foto. ¿Me equivoqué o estuvo Torello en una foto? No, creo que es... hay una foto parecida, pero creo que es Suárez. Puede ser. Bueno, Suárez. No, yo no conduzco. Por eso. Yo no conduzco nada, ni en casa conduzco nada. No se preocupe. Bueno, y no le creo. No, pero lo que pregunto, vio que hubo una reunión ayer, este fin de semana, de la reta con Macri, hay mucho candidato, Bullrich quiere ser candidata. Yo me imagino que Torello, el referente de Torello sigue siendo Macri, ¿o no? ¿O tiene otro referente en lo que son las cabezas del partido y de Juntos por el Cambio? No, bueno, yo sigo respondiendo a Mauricio Macri sin Ahí está. ningún tipo de dudas. En este momento yo estoy trabajando como Mauricio Macri, no está así, en la conducción por arriba de todo y habla con todo. Yo en este momento estoy trabajando con Patricia Bullrich. Pero sí, yo respondo a Mauricio Macri, pero trabajo con Patricia. Yo trabajo con todo, no tengo tampoco problema con Horacio Rey Larreta, con Santilli hemos trabajado en la provincia. ¿Y si hay una interna? ¿Y si hay una interna entre Macri y Bullrich, a quién vota? No va a haber una interna entre Macri y Bullrich. No, entre Macri y Bullrich no va a haber una interna. Desde ya le digo. Pero Macri dice que va a jugar en 2023. No, él no dijo nada todavía. Veremos qué pasa en ese momento y veremos si uno sube y el otro baja, o se suben los dos, o se bajan los dos. Esto de hacer futurología en Argentina, a 2 días no me animo. A 2 días. Ahora, Pablo, una cuestión porque me quedé pensando en eso. Digo, en función de lo que viene, ¿no? Porque usted dice, estos tipos son impresentables, Luana Volnovich. Ahora, imaginemos lo que puede pasar, ¿no? Imaginemos lo que puede pasar. Que dentro de 2 años vuelve a ganar Juntos por el Cambio. Esta paridad que está en el Congreso no se va a poder modificar tanto. Digo, y entonces... Sí, se va a modificar un montón. Bueno. Un montón se va a modificar. La gente se avivó, Pato, la gente se avivó. Todo el peronismo unido sacó 33 puntos. Y estos tipos nos llevan al precipicio. ¿O usted cree que van a arreglar algo del país? Si no modifican nada. Están en el siga, a ver que aguante para que le vuelva a explotar al que viene. A ver. Van a sacar 30 puntos. Puede ser. En el 2017, al revés, el PRO hizo una enorme elección en la provincia de Buenos Aires donde le ganaron a Cristina. Y 2 años después perdió por 18 puntos. Todo es... No, ¿Cómo no es? Eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué no?
No estoy de acuerdo con esa lectura. Ah, No, espere, bueno, espere, pero no, pero lo que yo digo, pero Pablo, a ver. No con el número. Pero Pablo, lo Bueno, que yo. no, pero Está bien. Pato, Está bien. pero ustedes venden información cruzada. No, ¿por qué? Pero eso. Porque en realidad nosotros perdimos por 18 puntos, 51-38, pero en la provincia mantuvimos el caudal de votos con el que ganamos. Lo que pasa es que se juntó el peronismo. Massa, que iba a meter preso a los de la Cámpora y a Cristina y qué sé yo, se juntó con los de la Cámpora y Cristina, pero Pablo, y se juntaron. Pero entonces, Pablo, eso es el 18. Pero en las coaliciones. Pero espere, déjeme terminar. Usted manda en su casa. No. Usted es un tirano en su casa. No. Lo que yo quiero decir, es que juntos y todo, de 48 puntos, perdieron 15. Está bien, es una intermedia, estamos de acuerdo, que por ahí se exacerba un poco el voto. Pero yo no tengo ninguna duda de que la ciudadanía en general se dio cuenta de lo que es esta gente. Pero ¿sabe qué? Pero, a ver, yo nunca vi una gestión más mala. Pero es, bueno, a ver, digo, lo que yo creo, ¿usted no cree que hay espacio, como en su momento dijo Larreta, para que haya alguna posibilidad de acuerdo entre un 70-80% de la dirigencia? ¿Usted lo descarta eso? Porque la verdad, digo, si hubiese... ¿No? Ah, no lo descarta, está bien. No, pero el peronismo se tiene que ir del kirchnerismo. El peronismo se tiene que ir del kirchnerismo. El kirchnerismo, para mí, es irrescatable. El kirchnerismo. ¿Está? Es no rescatable. Porque es ideología pura. No quieren solucionar los problemas. Pero Pablo... Quieren imponer ideología. Pero Pablo, bueno, todos yo le digo, tienen... usted me pregunta, no, yo le está contesto, bien, no, sí coincido, pero digo, puedo coincidir en esto, pero digo, me llama la atención, porque la verdad que usted, también el PRO es el partido más ideológico que hay, es un partido muy ideológico. Cuando lo explicaba 1000 veces Durán Barba, digo, el cuestionamiento al populismo era del antipopulismo, que eso no es un helado, eso es un encuadre filosófico absolutamente claro y respetable, digo, es ideológico, no tiene nada de malo que es ideológico, a eso me refiero. No, pero usted me pregunta si yo estoy dispuesto, como dice Horacio Rodríguez Larreta, a ampliar el espacio. Yo creo que el espacio nuestro ya tiene toda la ampliación que tiene. Lo que podemos conseguir son 20, 30 puntos, que puede ser peronismo, algo de liberalismo, póngale 8, 10 puntos de liberalismo y 20 puntos, 15, 20 puntos de peronismo. No los veo. 40, 41 puntos. ¿Eso lo charló con los radicales, por ejemplo, de sumar a los liberales? Creo que no estarían muy de acuerdo. No, pero yo no digo de sumarlos a Juntos por el Cambio. Ah, bien. Yo digo hacer acuerdos, acuerdos de gobernabilidad por varios años, en determinados puntos y qué sé yo. No, pues yo no soy de la idea de meter todo tipo de gustos en el plato y yo como le digo a mi mujer, a mí el asado lo como asado, la ensalada como ensalada y el pan como pan. No mezclo todo así. Y a mí me parece que las mezclas terminan haciendo mal. Torelo, un poquito de pan en la ensalada viene bien, o en el chorizo viene bien, Torelo, tampoco. No nos pongamos en fundamentalistas. Pero un poquito. No, todo en su justa medida. Todo en su justa medida, ahí está. Estoy de acuerdo, yo no soy fundamentalista. No, ya sé. ¿Y a qué peronistas rescata? ¿Qué? ¿A qué peronistas rescata? ¿A qué peronista rescato? Yo creo que hay un montón de peronistas que pueden ser rescatados. Acá en la cuarta sección electoral acaba de salir hoy, muy gracioso, por ejemplo, Walter Torchio. Hay peronistas para rescatar. Y de ahí era, de ahí era Monzó. ¿De Carlos Tejedor? No, claro, de la cuarta. Por eso no, pero es de la cuarta sección. Sí, de la cuarta. De la cuarta, de ahí un montón. De ahí es Randazzo. Randazzo también. Y Bregman. Claro, también. Bregman. Sí, bueno. Nuestra aliada, que yo la quiero aliarme con ella y ella no quiere. Bueno, ahí está. Este es el Pablo Torelo, es el Torelo que no fue al Newman, ¿eh? Es así, Pablo, ¿no? Usted no fue al Newman, ¿no? No, el único que fue al Newman fue ese Torelo. Nosotros 4 Torelos nos fuimos. Ahí está. Bueno, ahí está, Pablo. Esa es la oveja negra. ¿Viste? Pablo, muchas gracias, y hasta cualquier momento.
tenemos que terminar. Pato, gracias por todo y un beso. Chau, ahí está, chau, hasta luego. Bueno, ahí estamos. De Urrieta, vos sos la responsable de todo. Uy, no, qué miedo. Bueno, vamos con el diputado Tonioli. Me dicen, a ver, hombre del Frente de Todos, provincia de Santa Fe, que decía esto, a ver. Si el gobierno no ha firmado aún, es porque evidentemente lo que el FMI quiere es condicionarnos. Digo, estas deudas históricamente han sido similares, ¿no es cierto? Y la actuación de estos organismos internacionales. Lo que les interesa mucho más que le paguemos es que poder condicionar nuestra política económica. Ahora, la pregunta creo que debería ser la siguiente. ¿Soporta el pueblo argentino en las condiciones en las que estamos después de salir? No salimos todavía de la pandemia, pero digo, después de las consecuencias que ha tenido la pandemia y la política económica del macrismo sobre nuestro tejido social, sobre nuestra industria, sobre el trabajo, sobre la producción argentina, ¿cuánto soportaríamos nosotros como pueblo de esas políticas que tradicionalmente el Fondo Monetario ha llevado adelante? Si este gobierno no ha acordado todavía es porque está teniendo una posición firme al respecto. Entonces yo creo que hay que acordar o no, yo creo que hay que crecer, hay que generar trabajo, hay que generar producción, hay que generar las condiciones para las mejoras, valga la redundancia, las condiciones de vida de la mayoría de nuestro pueblo. Néstor Kirchner en su momento impuso una apotecma, ¿no? Que los muertos no pagan. Decía que los muertos no pagan. Nosotros seguimos sosteniendo, los muertos no pagan. Los muertos no pagan. Entonces, la firmeza que ha tenido el gobierno hasta el momento tiene que ver fundamentalmente con esta idea y con la enseñanza que nos ha dejado el proceso anterior de desendeudamiento que encabezó en su momento Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, en ese marco nosotros creemos que hay que seguir con este rumbo de firmeza. Después pasará lo que tenga que pasar, pero la apuesta ha sido clara y se han puesto sobre la mesa dos miradas muy contrapuestas. Lamentablemente tengo que decir, y se ha hecho explícito a la hora de discutir el presupuesto en algunos discursos, que una parte importante de la oposición está mucho más cerca de los requerimientos del fondo de lo que plantea el gobierno nacional, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo que de alguna manera hay que desanudar. ¿Toda la oposición piensa lo mismo? Bueno, veremos cuando se discuta en el Congreso de la Nación si esto efectivamente es así, si es más importante cumplir con estas políticas fiscalistas que en general promueve el fondo o la necesidad de crecer y de saldar las deudas, pero creciendo, produciendo, trabajando, ¿no? Bueno, ahí estamos, la palabra del diputado Tonioli, presentación, y estamos con una nota, por favor, a ver. Ahí estamos, la saludamos a la diputada Marilú Quirós del PRO de Juntos por el Cambio, provincia del Chaco. ¿Cómo le va, diputada? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo le va? A usted, a toda la audiencia. Muy bien. Acá estamos. ¿Dónde está? Un día de suerte para nosotros hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque todavía tenemos luz en el día de hoy. Ah, muy bien. Bueno. Pero ¿a qué se refiere? ¿Porque mucho corte o porque qué está pasando? Muchos cortes. Ah. Se corta la luz todos los días, cada rato. Realmente el Chaco está viviendo una situación difícil, tremenda. Sí. Donde los ciudadanos tenemos temperatura de cerca de 50 grados. No estoy hablando realmente con muchos incendios, con una situación alarmante y está muy difícil está. ¿Y qué tal, diputada? Débora de Urrieta la saluda. ¿Tiene que ver con la falta? ¿Cómo va? ¿Tiene que ver con la falta de mantenimiento por estos incendios? ¿A qué se debe los cortes de luz? ¿Mucho consumo? Bueno, está pasando en todos lados. Lo mismo que acá. Que la falta, sí, en todos lados. Bueno, la falta de mantenimiento, por supuesto, hace muchísimo tiempo. Acá tenemos postes de antaño que se van quemando y que
los transformadores explotan, es una cosa que hay que ver, y no hay, no se estipula un presupuesto para la parte energética y obviamente colapsa. Con estas temperaturas, imagínense, donde todo el mundo tiene que estar con aire acondicionado medianamente, obviamente que no hay aparatos que aguante si no está en condiciones de trabajar. ¿Y tema tarifas? Salvando, y tenemos las tarifas más altas, tenemos tarifas altísimas acá en el Chaco. Realmente es una vergüenza. Pagamos muchísimo más la luz acá que todos ustedes allá. Otra cosa, muchísima gente tampoco tiene luz eléctrica, ¿eh? Así que, bueno, no sé, estamos así acá. Y perdóneme, ¿y por qué es esa cuestión? Porque digo, uno conoce otras provincias donde tampoco hay una garantía de un servicio eléctrico impoluto o impecable, porque también la luz se corta en Córdoba, se corta en Santa Fe, pero son empresas provinciales con tarifas altas, bastante más altas que las de capital, pero el servicio es menos crítico. En el Chaco, ¿el servicio quién lo presta? ¿Una empresa provincial? Sí, nosotros dependemos de Camesa. Sí. Se debe muchísimo dinero hace un montón de tiempo y no se ha podido todavía resolver el tema de deuda que se tiene con Camesa, no se ha podido acomodar el tema dentro de la empresa de Samet, y entonces sufrimos, por supuesto, las consecuencias que lo vemos todos los días se corta la luz, todos los días, 4 y 5 horas. En este momento, en Resistencia, no hay luz. Y perdóneme, ¿y cuál es la solución? Digo, mayor inversión, me parece. ¿Cuál sería? Y totalmente. Por supuesto que hay que invertir, que no se viene haciendo hace un montón. Y bueno, es un tema que hay que solucionarlo, como tantos otros que van quedando. Tenemos el tema eléctrico y tenemos el tema del agua. O sea, las dos cosas acá en nuestro querido Chaco, en este Chaco olvidado, en este Chaco que realmente una de las provincias más pobres del país. ¿Y están los recursos o no están los recursos? Mire, el Chaco es una de las provincias que más recursos recibe. Recibe la 4ª coparticipación a nivel país. Así que bueno, saquen sus conclusiones. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿No se invierte? ¿Se desvían fondos? No se sabe, pero recibe la 4ª coparticipación y tenemos este problema de energía hace mucho tiempo. Ahora, cuando se trató el proyecto de zonas frías, ya me había confundido, hubo diputados de las provincias del norte puntualmente que planteaban impulsar una iniciativa similar, pero para zonas cálidas, si se quiere de alguna manera. ¿Usted considera que esa podría ser la solución o si debería apuntarse a, no sé, tarifas segmentadas? ¿Por dónde debería ir el tema de las tarifas que usted planteaba antes? Sería muy bueno. No, sería muy bueno eso, así como se planteó para el sur, ¿no es cierto?, el tema del gas, subsidiarlo de alguna manera, tener nosotros también alguna tarifa diferenciada que tiene que ver con el calor, que tiene que ver con la electricidad, que tiene que ver con esta necesidad imperiosa de que no hay luz, absolutamente se corta todo y nos quedamos incomunicados, sin wifi, sin todo lo que eso conlleva. O sea, hoy la luz es todo. Y perdóneme. Energía renovable. Sí. Y perdóneme, ¿esto pasa en este año que es un enero, por lo menos la primera quincena, particularmente calurosa en todo el país, con falta de agua, o esto es un fenómeno que se ha repetido en otros años? Particularmente, este es un año particular, bueno, valga la redundancia. Este año lo vemos con mucha más frecuencia, o sea, otros años la luz se corta, pero no es que se corte todos los días o que duren tanto los cortes. Ahí está. Pero este año realmente hemos excedido todos
los límites. Y más allá de los cortes de luz que ya venimos hablando bastante, quería consultarle si tiene algún proyecto de ley pensado para impulsar en los próximos días, y qué expectativas hay respecto de las sesiones extraordinarias, qué temas deberían tratarse, cuáles son los que más más le interesaría para su provincia sobre todo. Bueno, el tema, tenemos varios temas nosotros. Yo estoy trabajando sobre un formato de la ley Caprina para apoyar a la actividad. O sea, nosotros somos una de las provincias que tenemos mayor cantidad de cabezas de caprino, junto con Córdoba y con Santiago del Estero, y impulsar una ley para poder ayudar al productor, ya que tenemos 650.000 cabezas de caprino acá en el Chaco, y que podemos hacer una manufactura importantísima y quedó relegada, sí. Y estamos trabajando en eso. ¿Parecida a lo que sería la ley ovina? No, caprina. Sí, pero caprina. Digo, algo similar a lo que plantea la ley ovina, esto de que por año se destina el presupuesto a un fondo para impulsar a la actividad, ¿o por dónde pasaría esta ley? Así es. Exactamente, que se destine un presupuesto para que se pueda trabajar y se puedan crear, ¿no es cierto?, ir dividiendo actividades dentro de la ley Caprina, que se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, en un tiempo se hacían y después quedó en la nada. Y hoy tenemos muchos productores que trabajan por su cuenta, muchísimos, y están como muy solitarios. O sea, poder ayudarlos a que puedan emprender esa empresa, y que el Chaco se distingue por el tema de los cabritos. O sea, todo el mundo viene acá pensando en el cabrito, así que queremos impulsar una ley que pueda ayudarnos. Y perdóneme, ¿quién es el propietario? ¿Quién es el propietario? ¿Es un pequeño es un trabajador rural independiente con pocos recursos o hay explotaciones ganaderas importantes? ¿Quién se encarga de eso? No. Son pequeños productores, No hay grandes productores que puedan tener muchas cabezas. Hay 650.000 cabezas en total, pero son productores que tienen 100, 250, pero en esas cantidades, no son grandes productores. Sería bueno agruparlos, trabajar, crear una ley que los pueda ayudar, porque están muy solos en ese sentido, y necesitamos poner en marcha un Chaco productivo. Muy bien. ¿Y alguna otra iniciativa tenía ahí en el tintero, me parece? Mirá, un montón. La prevención y el uso racional del monte chaqueño. Mira, ese es un tema realmente fuerte, porque a más de 30.000 familias viven del tema de la forestación, del tema que tiene que ver con los árboles, y hay todo un tema ahí que tenemos que ponerlo en carpeta para poder ayudar a esas familias que viven de esto y que no se deforeste. O sea, es todo un tema ahí. Entonces estamos estudiando eso. Lo mismo que las aguas. Ustedes saben, siempre lo digo, el tema del manejo del agua dulce en el Chaco. No tenemos agua. Entonces, es más que importante trabajar sobre estos ejes que son primordiales, fundamentales y urgentes. O sea, agua, luz. Y después empezamos a acomodar el resto, porque hay un estado de deserción, de desesperanza y de angustia en la gente, porque no tenemos las dos cosas principales que necesitamos para vivir medianamente. Bueno, ahí estamos. Marilú Quirós, no le queda ninguna pregunta. No. Bloque Pro, diputada, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Chau. Bueno, vamos con Débora Durieta, un tema muy sensible de Durieta, que tiene que ver con la cuestión Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura. Dato, que tenía Durieta sobre que tal vez esté pergeñando alguna cuestión en el Senado, en la oposición. Exactamente, porque bueno, ¿qué pasa? La reforma del Consejo de la Magistratura, luego del fallo por parte de la Corte Suprema, ¿qué pasa? El Poder Ejecutivo envió un nuevo proyecto de ley para reformar, para aumentar el número de integrantes nada menos que del organismo que se encarga del nombramiento y
remoción de jueces, no me sale la palabra. ¿Qué pasa? En diputados ya conocimos varios proyectos, contraproyectos, si se quiere, al que envió el Ejecutivo. Tenemos el de Mario Negri, el de Pablo Tonelli, el de su amigo Carvajal, el de Fernando Carvajal. Por lo menos ya hay 3 proyectos. En el Senado hasta hace unos días no tenían en claro si iban a presentar su propio proyecto o bien si iban a proponer volver a lo que fue el primer Consejo de la Magistratura, digamos, dejando atrás o echando por tierra la reforma que se hizo hace unos 15 años, ¿no? Pero lo que me estaban comentando recién es que ya se está trabajando una comisión que integran tanto referentes del PRO como de la UCR para redactar un nuevo proyecto de ley y justamente, bueno, uno imagina que van a firmar su propio dictamen el día que el proyecto finalmente se trate en comisión. Todo esto cuando el Poder Ejecutivo finalmente convoque a extraordinarias y el Senado impulse, obviamente, el tratamiento de este proyecto de ley, que no olvidemos que se necesita una mayoría especial. En el Senado serían 37 votos a favor, mientras que en diputados 129, así que se viene una ardua discusión. En eso pensaba yo, me parece que la sensación que hay en el oficialismo, muy comprensible, es que están caminando sobre un hielo quebradizo. A veces puede ser que camines sobre el hielo y que llegues a la vereda de enfrente, pero muchas veces si el hielo no es muy duro, te podés caer. Digo esto porque me parece que en el gobierno, después de lo que les pasó con el tema del presupuesto, con tantísimas cuestiones, me parece que hay una mirada muy cuidadosa de decir, che, ¿con qué vamos a ir? No vaya a ser que terminemos otra vez escaldados, que significa perdiendo. Exactamente. Entonces digo, otra vez, ¿qué quieren? ¿Quieren lo testimonial? No, miren lo que pedimos nosotros y no nos hicieron caso y perdimos porque ellos son malos. ¿O quieren un proyecto donde traten de salvar la ropa para alguna de las cuestiones que les importan? Básicamente, si van a apelar al diálogo y al consenso o a redoblar la apuesta e ir por la imposición, que en el Senado lo pueden llegar a tener porque tienen los 37 votos, si querés, para avanzar con este proyecto de ley. Lo pones ahí. Lo pongo a Beretilnec y lo pongo a la misionera Magdalena Solari Quintana, y hay que ver qué va a hacer Clara Vega, que no olvidemos el tema que hay 2K, esto es bicameral. Esto es bicameral. Entonces, el meollo de la cuestión lo van a tener aquí en diputados, donde, si bien es cierto que quizás Camaño, ese sector, acompañe el proyecto de ley, por lo menos no va a ser, por lo menos hasta ahora, lo que uno imagina, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de proyectos que vienen surgiendo, algo consensuado, salvo que el oficialismo acepte introducir modificaciones. A lo mejor me equivoco, de Urieta, ¿no? Pero yo veo que el gobierno tiene tantos temas muy importantes donde lo que al gobierno le serviría sería un acuerdo con algunas cuestiones, porque ni siquiera una victoria en un tema te soluciona demasiados problemas. Imagínate que vos lográs algún acuerdo para el Consejo de la Magistratura y te sale como en el Senado y lo aprobás acá, imagínate. Pero eso genera anticuerpos, que después vos necesitas esos anticuerpos para todo el tema de proyecto de agroindustria, plan plurianual, acuerdo con el fondo. Vas por ahí, ¿no? Sí, habría que aceptar la relación. Digo, lo que te dicen Juntos por el Cambio del gobierno no entendió que perdió y que ahora necesita dialogar, consensuar, ceder. Yo creo que hay otra cosa, no sé si es peor, pero digo, si vos hubieses perdido, pero sostenías la mayoría, es una cosa. Bueno, y pero no es lo que te pasa. Y lo que te dicen, sobre todo acá en diputados, es perder una elección no es gratis. Ellos que están viendo que lo que es el interbloque federal, el que preside Alejandro Topo Rodríguez, que tiene al socialismo, digamos, a los cordobeses y demás, quizás antes ellos los contaban como, no sé si un aliado, pero sabían que había ciertos proyectos de ley con los que podían contar. Lo que te plantean es que cada vez más, obviamente porque en sus provincias el voto en contra del gobierno fue elevado, entonces ellos también buscan diferenciarse del gobierno y eso también les juega en contra, y a eso le sumás que los liberales se hicieron nada menos que con 4 bancas y la izquierda con otras 4. Entonces tenés más extremos y además los que eran aliados. Y tenés otra cosa, ¿no? Que vos fijate que es como muy transparente Pablo Torello. Él te dice, no quiero que vuelvan mal, la gente va a perder. Digo, pues si vos le decís, che, bueno, pero mirá que ustedes
si le planteas alguna cuestión, te apestillan, ¿me entendés? Es como muy complicado. Está difícil y lo que decís, los antecedentes que tenemos tanto en bienes personales como el presupuesto no irían para el lado del diálogo, sino más bien a esto de imponer. Vos mirás, ¿no? Llegás y te cuentan esto. El gobierno no tiene plata, no tiene acuerdo con el fondo, no tiene número para imponerse, consecuencia de eso tiene que tener una actitud muy de diálogo. Bueno, lo que te dicen... Porque si te endureces, ¿no? Salís perdiendo, pues ya le pasó con un proyecto nada menos que como fue el presupuesto 2022. El otro día hablaba con un importante referente de Juntos por el Cambio y lo que me decía es... La relación que tenemos con el Frente de Todos es como una relación tóxica. Nosotros pensamos que van a cambiar, pero siempre vienen y redoblan la apuesta y es lo que vieron en estos últimos proyectos. Vos porque siempre tenés voluntad de hablar de temas grandiosos y presupuesto. Ley de envases. Bueno. ¿Me entendés? Ahora ahí te tengo una novedad que, desde Mirá el Frente de Todos... Faltan 5 minutos. 5 minutos yo te tengo una novedad. Atención. A ver, ¿qué pasó? Y es que el Frente de Todos va a volver a impulsar esta iniciativa que no olvidemos que obtuvo dictamen, pero ¿qué pasa? No tenían los números para aprobarla, sobre todo en diputados, y de hecho los bloques aliados, podemos decir los rionegrinos y los misioneros, ya habían planteado reparos, sobre todo porque ese dinero iba directamente a los municipios, no pasaba por las provincias. Y a eso se le suma, obviamente, que generaba esta tasa de hasta el 3%, que no era bien vista por muchos sectores, no solo por las empresas, sino incluso por algunos gremios, porque te encarece los costos y demás. Entonces lo que me plantea desde el oficialismo el diputado Itaí Hackman del Frente Grande, Patria Grande, es que van a introducir una serie de modificaciones que irían por esos dos lados, que es que el cálculo de la tasa sea más claro, si se quiere, porque algunos planteaban que era muy difuso. No, el cálculo, no la tasa, sino cómo se calcula si tenés que pagar la alícuota, digamos. Eso por un lado, y por otro lado que tenga una mayor injerencia o protagonismo, si quieren, los gobernadores a la hora de repartirse los fondos que se recaudarían. Así que no nos sorprendamos si en los próximos días, no sé si en extraordinarias, sale un nuevo proyecto de ley de envases con algunas modificaciones para recolectar algunos votos más. Porque hay una cuestión para hablar, no siempre es así, pero viste, uno ha conocido, por ejemplo, los bloques más chicos. Uno es la izquierda y otros son los sectores de Milei y Esper. Recién están empezando, la verdad que uno no sabe cómo se van a comportar Milei y Esper, pero había una actitud de muchos sectores que uno las llamaba entendiblemente como testimoniales. Ellos daban testimonio y reflejaban lo que su núcleo duro les votó, no participaban de ningún tipo de acuerdo y que era entendible. Los bloques mayoritarios son menos testimoniales porque tienen que gobernar, entonces tienen que ser muy flexibles. Digo, esto tenés que a veces asociarte con el diablo en función de estrategias de gobierno. Esto es lo que uno no ve tanto, no ha visto en el gobierno, en el oficialismo, y que ahora, obligado por las circunstancias, bueno, habrá que ver, a lo mejor dice, mira, no, nosotros estas cosas no transigimos y preferimos o no acordar o perder. Bueno, pero lo vimos, por ejemplo, cuando fue la exposición de Martín Guzmán ante los gobernadores por temas negociaciones. Horacio Rodríguez Larreta directamente no fue y no envió ningún emisario. Directamente se mantuvo firme, esto se trata en el Congreso, y los radicales mandaron a funcionarios, y después que ocurrió la reunión que no fue, la famosa reunión que no fue, hay que ver, y esto que planteamos antes de la visita de Eduardo Guado de Pedro a Jujuy, nada menos que el ministro del Interior, hay que ver cómo se rearma el vínculo oficialismo con las provincias, que muchas veces son las que te facilitan los votos. No, y esto es la verdad, pero para todo, Débora, hasta para la cuestión de poder sesionar y tener quórum, claro, está complicado. Es que exactamente todo, cualquier proyecto de ley. Que si no quiero impulsar esto, ¿por qué no te van a decir, bueno, vos querés, pero si yo no me da los proyectos que yo quiero, no me siento? Por eso llama la atención que no haya un diálogo oficialismo y oposición para arreglar un temario consensuado y empezar a casi aceitar. Decís vos una cuestión de tu fuente dijo relación tóxica. Vos casi que sugerís, terapia de pareja. Me dijo eso. ¿Viste? Me dijo algo de pareja, pero bueno, iba por ese lado. Pero bueno, Débora de Urieta con un montón de información. Débora, muchas gracias. Nos estamos viendo en cualquier momento. Usted se va de vacaciones en un par de días, en unos días me voy. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo. Recordamos, hablamos temprano con el diputado Torello, hablamos también con el diputado Aguirre y hablamos con Marilú Quirós. Nada más. Gracias. Buenas tardes.
Vacunando. Cuidémonos más que nunca. Si estuviste con un caso confirmado de COVID-19, a menos